Buenas noches de sábado, bienvenidos a Más se perdió en Cuba, donde estamos dispuestos a tratar de entretenerles, a someterles lo que ha sido relevante esta semana y a plantear algunas dudas sobre las cosas que suceden a nuestro alrededor, sobre las cuales conviene una reflexión. La originamos nosotros, qué mayor alegría que continúe en sus hogares, estimular esa dimensión crítica que se está perdiendo a fuerza de un gobierno que nunca dice la verdad. Oiga, miren, el ejemplo más claro. La economía española va como un cohete. Dice, vale, 1 de cada 4 españoles en el umbral de la pobreza. A ver, ¿qué disfunción produce eso en las mentes de los que estamos siendo gobernados por esos tíos? No, en el gobierno no hay ningún problema. Oye, y se clavan los cuchillos en la tele delante tuyo. No sé yo, pero vivir al filo de lo que es la mentira en plan hooligan, la mentira en plan pues acérrimo de la política de mis colores y de mis Pedro Sánchez, pues al final nos va a llevar a todos al diván del psiquiatra, ¿eh? Bueno, lo primero, presentar a nuestros invitados hoy. Don Mario Garcés, difícil de presentar donde los haya, pero bueno, por su currículum. Político, intelectual, jurista, ex alto cargo en la administración pública y bueno, y escritor de novelas, he dicho intelectual por ende, pero también aparece en algunas películas. Y sobre todo has dicho una cosa que es fundamental. Esta es una sociedad que está perdiendo el sentido crítico y el sentido de la reflexión. Sí, y los partidos políticos de una manera absoluta. Por lo tanto, es bueno programas como estos para estimular el sentimiento crítico. Pero claro, es que dice, no, el fiscal general del Estado es un tío muy honesto y es un tío muy serio y muy simpa, como dicen los franceses, que pelea contra el fango y contra el bulo y contra la fachosfera y contra no sé qué. No, oiga, perdonen. Es un golfo de mil diablos que destruye pruebas, que le incriminan, que obstaculiza la acción de la justicia y que cobra como fiscal general del Estado. Pues ni siquiera así. ¿Y qué decir de Begoña y del hermano? Hombre, gente íntegra donde las haya. No unos babaguarros que se llevaban dinero de lo público y que vivían como marajás. No. No, son gente muy sensata que la jauría de la ultraderecha se los está comiendo vivos. Fíjate, ha tenido que dejar el Escondrijo, el cobaya músico de Badajoz. Bueno, oye, ya vale, ¿no? Que al final acabaremos todos con alguna dolencia psíquica. Doña Ana Cuartero, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. El programa se ilumina cuando la ve sonreír. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué le ha parecido? Encantada de estar aquí con vosotros y además he de decirte que estas tertulias nuestras, que nos gusta extender además a todos nuestros telespectadores, efectivamente son muy bien atendidas, porque estuve el jueves por la noche en la presentación de un libro, En disenso, marxismo de nueva generación, sí, con Mike González, una tertulia agradabilísima también con Germán Terz. Y al terminar... Efectivamente, al terminar, de la Fundación Heritage. Y al terminar se acercaron varios de nuestros oyentes a continuar la tertulia, porque me decían, es que la realidad es que la sensación que tenemos cuando estamos en casa es de que estáis con nosotros. Con lo cual, pues nada, como pues siempre, agradecerte muchísimo. Oírlo. A mí se me ha olvidado decir que usted es diputada de Vox en la Asamblea de Madrid, cosa que sería imperdonable. Don Alfonso Rojo, director de Periodista Digital, hombre aguerrido en 1000 batallas, y esto es literal signo, es una exageración y tal. Muchas gracias. Y además un observador de la realidad española que dice lo que muchos piensan, pero no se atreven a decir. Muchas gracias, Javier. Vamos al primer asunto de hoy. Estoy particularmente concernido de una diferencia de tratamiento periodístico según quién sea el que produce la noticia. Vamos a ver. ¿Cuántas horas habrá supuesto para la SER esta idea de Trump de coger a los que no tienen papeles y mandarlos a sus países de origen? Pues si tiene 24 horas el día, si además se lleva a Trump desde el día 10 de enero en el poder y tal, un mes, pues todos esos días ha habido allí un pedazo de informativo así de grande, que si manda venezolanos, que si manda de no sé dónde, los colombianos, que los, no, que tal, que Guantánamo, uy. Bueno, pues yo me he entretenido a contar cuántas horas de la programación de la SER han dedicado a este mirlo blanco de la misma ideología que Pedro Sánchez, que se llama Starmer y que es el primer ministro del Reino Unido,
cuántas horas le han dedicado a que Starmer hace exactamente lo mismo que Donald Trump. Por la noche cogen a los sin papeles, los sin pa del mundo británico, se los llevan a un aeropuerto discretito, cuando hay muy poca gente, suben por una escalera en forma de tubo que dicen que es para lluvia, pero es para que no lo veas, y van mandando. Quiere mandar en 6 meses 15.000 fuera del Reino Unido. Y la pregunta y la cuestión aquí es, hombre, como este es de la misma ideología que Sánchez, esto nos lo callamos. Este que llegó al poder, pero tiene instinto, no como Pedro Sánchez, llegó al poder con una máxima. No, hombre, mandar a los sin papeles a Ruanda, aquel campamento que hicieron a medias con el gobierno de Ruanda. No, esto es una barbaridad. Quita, lo quitamos, que nosotros somos progresistas, somos el Labour Party. Fantástico todo, qué bien. Bueno, ha pasado un mes y está haciendo ¿qué? Lo mismo que Trump. Echar de su país a aquellos que no tienen papeles. Ah, ¿y a la izquierda española esto le llega o están capados los mecanismos de recepción de lo que está cambiando en el mundo? Porque esto está cambiando en el mundo. Y si queréis, os pongo otro ejemplo. A que no habéis encontrado, alguno lo habrá encontrado, pero en general, a que os ha costado encontrar la noticia de que Bélgica, país hermano, país que era parte de Flandes. Bueno, Bélgica ha cambiado su política nuclear. Bélgica ha dicho, bueno, teníamos previsto quitar las centrales nucleares este mismo año 2025, pero ¿sabéis qué? Tal como está la cosa, vamos a doblar la inversión en centrales nucleares, vamos a hacer que duren un poco más las que iban a ser cerradas en el 2025. Esto no conviene que se sepa. Que un país europeo, hermano en la Unión Europea, decida, oye, que vamos a lo nuclear de cabeza, esto contradice lo fundamental de la alianza de progresistas. Como dice el presidente, luego lo escucharemos, o lo escucharé, yo ya me aburre tanto que me taparé las orejas. Dice que todos los progresistas del mundo nos están mirando. Rojo. Bueno, pues iba a decir llueve sobre mojado. Es el comportamiento tradicional, sistemático, contumaz de la prensa española. Es decir, yo sostengo que nunca en la historia, en los últimos 50 años, el periodismo español ha tocado tanto suelo. Y ahora está escarbando. Si tú no tienes que irte a la inmigración, a Trump, a lo que ocurre en Bélgica, las informaciones sobre el fiscal borrador del Estado. Y yo no sigo las tertulias, porque estuve tanto tiempo en ellas que conozco el percal, ya sé lo que hay que ahorrarse, entonces no voy. Pero tú te fijas cómo arranca el telediario de la 1, cómo se hacen esas cosas, y el prontuario, el argumentario que da Moncloa se reproduce, y decir, textualmente en muchos medios de comunicación, y de forma destacada, iba a decir casi dolorosa para los que nos gustó tanto el periodismo hace unos años, El País. El País es el paradigma del periódico entregado al poder, y dicen exactamente igual, es decir, pero en cualquier cosa. El otro día me parece que empezó un juicio a estos dos caraduras que intentaron colocar al Ayuntamiento de Madrid 5 millones de mascarillas. Uno es hijo de una de las guapas de Lola de hace 30 años o 40 años, de las bellas aquellas que había, y el otro no sé ni quién es. Pues parecía que toda la historia de las mascarillas era lo de estos dos jetas, y lo de estos dos jetas siendo tremendo, porque se metieron creo que 5 millones para el buche, es una minucia al lado de lo que se han levantado la cuadrilla socialista. Pero tú veías el telediario nacional, el Parte, y era eso. O sea, la prensa es así. Es decir, nunca la prensa, y la prensa tiene gran parte de culpa, los medios de comunicación, de lo que estamos padeciendo. Y sí, habrá un día que nos pidan cuentas. Bueno, don Raúl Ramírez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Empresario y hombre lesionado. ¿Va usted mejor? Bueno, vamos mejorando dentro de la tranquilidad. Sí, buenas noches, un placer estar con vosotros aquí y bueno, con mis compañeros tertulianos. Yo, a diferencia de Alfonso, sí sigo las tertulias, todavía no estoy tan contaminado. Lo que pasa es que selecciono mucho qué tertulias no hay que consumir productos tóxicos. Sí, eso está bien. Si no, y yo estuve muchas veces allí y te lo juro, mira, me cuesta decirlo. Salía el tema
islámico, salía la yihad. Y pontificaba sobre eso gente que toda su experiencia en el asunto era la semana de la alfombra egipcia en el Corte Inglés, como te lo estoy diciendo. Es muy español eso, ¿eh? Eso pontificaba. Y estábamos, a mí me llegaron a preguntar por el agua en Marte. Fíjate lo que puedo saber yo del agua en Marte. Por lo mismo que sale Sánchez de Economía. Que tuve una buena salida. Dice, preguntarle a Javier Nar, que también estaba, que es submarinista. Y le preguntaron a Javier Nar. Y habló. Y habló. No, bueno, Javier Nar habla de cualquier cosa, no tiene problema. Ahora hay que preguntarle a Elon Musk, que va a llegar a Marte. Elon Musk, sí, o al niño que se llama X ¿no? y todo lo demás. Bueno, don Mario Garcés, Starmer no toca. Que Starmer cambie de posición no interesa que se sepa porque alguien se puede hacer preguntas. ¿Somos los últimos en cambiar de posición política en materia nuclear o en materia de inmigración? Bueno, en primer lugar voy a empezar a hacer una afirmación que puede ser incluso herética, ¿eh? Y es que el oficio más adulterado por razón de la política es el periodismo. Y además lo voy a explicar muy fácilmente. Cada vez que se produce un cambio de gobierno, hay en torno a 1000 periodistas que cambian de posición y son cesados, entre Administración del Estado, comunidades autónomas y entidades locales. Si un ministro tiene 4 periodistas, un secretario de Estado tiene 2, Moncloa tiene 50, cada consejero tiene 1, la presidenta de la comunidad o el presidente de la comunidad tiene 6, ¿qué pasa? Que al final, que esos periodistas no resisten el más mínimo contraste de objetividad, están para lo que están, para cubrir las necesidades y fundamentalmente las calamidades de muchos políticos. Hablo de todos, ¿eh? Hablo absolutamente de todos. ¿Qué ocurre? Que luego se produce la rotación, son 1000 por 1000, y entran los otros. Y hay una especie incluso de acuerdo de no agresión, porque todos somos soldados. Cuidado que luego tengo que volver a la redacción, cuidado que luego tengo que volver al plato de televisión y vamos a llevarnos todos bien. Por lo tanto, hay una especie de acuerdo implícito de silencio. Por eso pasan tantas cosas en este país, porque los propios soldados que ejercen el periodismo son los primeros pervertidos por razones de oportunidad y necesidad. Por lo tanto, alguien que accede a la presidencia del gobierno, a la presidencia de una comunidad autónoma, tiene 2 cosas. La capacidad de captar periodistas, con lo cual con eso ella consigue establecer una red de control de los medios locales, y 2, la capacidad de tener presupuesto público. Es lo primero en lo que piensan, es muy intuitivo. Por lo tanto, hay una perversión absoluta en la información. En segundo lugar, que la cadena SER, El País u otros medios en general mantengan una línea determinada y no contrasten, o por lo menos no sean conscientes de sus incoherencias, va de suyo. Al fin y al cabo son medios de comunicación abastecidos económica e ideológicamente por el argumentario de un partido político. Pasa en general, lo digo, en este caso pasa de manera general. ¿Qué ocurre? Que no solamente es el caso del Reino Unido. Si nos vamos, por ejemplo, a Dinamarca, ese país progresista por definición, igual que Suecia, ejemplos de la progresía por definición europea, Dinamarca tiene aproximadamente 6 millones de habitantes. Ahora está gobernado por una coalición de liberales y socialdemócratas. Es el país más rígido y más restrictivo con los inmigrantes que hay. Es que los deporta directamente. Es que hay hasta una ley que exige que para las personas que van a trabajar dejen una especie de depósito por si luego son expulsados del país para que el viaje se pague con el depósito. Imaginaos. Y esto lo han hecho los socialistas daneses. Pero, por supuesto, de esto no se va a hablar absolutamente nada. ¿Y la realidad cuál es? Bueno, pues la realidad es que el fenómeno migratorio está aquí, ha venido para quedarse. Y el problema es que Sánchez se quiere convertir en el Adán, en el Mesías, en el epítome de una causa global, se va a convertir al globalismo antitrampista. Es decir, yo soy la persona. Él se ha erigido, él sueña húmedamente por las noches diciendo yo soy el que va a contrarrestar el efecto Trump en todo el mundo. Y a partir de ahí, Trump es el malo, lo demoniza, todo lo que hace está mal. Bueno, Trump, evidentemente, a veces hay que reconocer que el despacho Oval parece una película de Gotham City, parece Batman ya por los personajes que van pasando por ahí. Solo falta el Joker, ¿no? Pero es verdad que para él le viene muy bien esa escenografía. Entonces, a partir de ahí, la cadena SER, El País, van a convertir a Pedro Sánchez en el líder mundial contra Trump. Y ojo, que en una sociedad polarizada, donde hay una izquierda muy tontona en España sociológica, es posible que eso les vaya bien, porque van a considerar que es un valiente, solo para los que lo votan, evidentemente, y para una especie de sociedad que todavía cree en el Partido Socialista como una organización capaz de combatir en el plano de las ideas. Ana Cuartero.
La verdad que qué cantidad de temas has puesto encima de la mesa, Mario, pero bueno, vamos a intentar ceñirnos a lo que estábamos hablando y es precisamente a los medios de comunicación, ¿no? No puedo dejar de referirme a estas declaraciones del jefe de contenidos del Grupo Prisa en relación a que hizo fenomenal el fiscal general del Estado. Luego tendremos tiempo otra vez de volver a este tema. Pero claro, tenemos, y en las tertulias tenemos por un lado al jefe de contenidos del Grupo Prisa y por el otro lado, por ejemplo, a Gonzalo Miró. Y las opiniones parece que valen lo mismo, ¿no? O sea, aquí da exactamente igual. O sea, Gonzalo Miró, que salta a la fama por ser novio de Cayetana Martínez de Irujo, tiene la misma opinión, una opinión igual de válida que el presidente del Grupo Prisa. Bueno, pero es que del Grupo Prisa habría que hablar largo y tendido. Grupo Prisa rescatado por la señora Soraya Sáez de Santamaría, que eso no deberíamos olvidarlo nunca. Y además rescatado con ciertas intenciones de tener una televisión digital terrestre como la Sexta de Zapatero, pues tener Soraya Sáez de Santamaría para impulsar su carrera política, que ella creía segura, como Feijóo, a la presidencia del gobierno, aunque luego me tiene pinta de que como sigamos aquí se va a truncar igual, pues es una de las cosas que también ha estado encima de la mesa en el momento en el que entraban Indra y todos estos personajes, porque Sánchez también quiere una televisión digital terrestre. Y de esto tenemos que hablarle mucho a los españoles, mucho, porque al final hay muchas anécdotas, pero es que al final tenemos al Grupo Prisa intentando exculpar al fiscal general del Estado y al presidente de gobierno interesado y peleándose con uno de los accionistas del Grupo Prisa porque lo que quiere es una televisión digital terrestre para, como Maduro, hacer discursos de 4 horas. Entonces, hay que centrar los temas. Este es el personaje que tenemos delante y este es el Grupo Prisa al que también contribuyó a rescatar el Partido Popular, y ayer sale en El Hormiguero Rajoy a decir que los de Vox ponemos tweets. Pues claro que ponemos tweets, señor Rajoy, porque gracias a Dios Twitter lo compró Elon Musk. Y hoy podemos decir en Twitter lo que quizás, si no llega a haber ganado Trump, tuviéramos que callar, no durante 4 años, sino quizá ya para siempre. Cuando bloqueaban las cuentas de aquel que ponía la palabra más inocente del mundo. Raúl Ramírez. Bueno, yo creo que ya desde Rojo a Ana, pues ya la parte de visión mediático-política de cómo actúan los medios, yo creo que ha quedado meridianamente claros puntos de vista que en muchos casos comparto, en otros creo que son partidistas, lógicamente, pues es un partido político, pero yo voy a hablar de el titular, ¿no? Que es por qué tenemos esa doble vara de medir la izquierda y la derecha, porque estamos hablando de Trump conceptualmente como si fuera una derecha y Stammer como si fuera, lo es, un laborista. O sea, no estoy etiquetando a nadie que esté descubriendo nada nuevo, ¿no? Yo quisiera un poco centrar otra vez el tiro por la pregunta originaria, ¿no? A ver, el problema es que tenemos los españoles, y ya cojo la broma que le decía mi compañero Alfonso, los españoles que tenemos, dependiendo nuestra ideología, una memoria diferente, ¿no? La capacidad de perdón y de justificación de la izquierda, que desde el punto de vista táctico es encomiable, porque son bastante fieles a sus incoherencias, es decir, los míos nunca cometen errores, los míos nunca roban, los míos nunca mienten, los míos nunca hacen nada amoral, pero si lo hicieran, seguro que tú lo haces más. Este es el speech que está en el fondo de la sociedad. Y luego ya utilizamos a los medios y al resto, que sigue estando. Esto justifica todo lo que estamos hablando. Es decir, ¿por qué no se habla de... Si somos objetivos, cosa que en la sociedad española cada vez cuesta más, intentar objetivar, porque el objetivar es una cuestión que implica ponerte en un punto de neutralidad, no tener prejuicios e intentar asumir responsabilidades de aquello que estás valorando. Si no, es imposible ser objetivo, cosa que per se es complejo. Pero claro, decir, oye, ¿qué está pasando con la inmigración? Que es la cuestión de fondo. Pues que se está denotando en las políticas de derechas y de izquierdas que esa corriente de no retorno está generando problemas de colapso en servicios públicos. Los países no están preparados para asumir ese volumen de inmigración incontrolada. Segundo, están generando unos KPIs de violencia local disparatados. Tampoco tiene la fuerza del Estado capacidad para afrontar estas corrientes migratorias ilegales. Ojo, aquí hay que hablar siempre de 2 cuestiones. Una cosa es la migración legal regulada, que creo que nadie estará en contra. Nadie. Y otra cosa es hablar de movimientos migratorios ilegales o no regulados, propiciados muchas veces por intereses económicos de aquel que empuja o aquel que se encarga de tramitarlos.
Entonces estamos evidentemente hablando en el segundo escenario que no en el primero, porque enseguida nos tachan, ya están aquí los fachas, me han llamado de todo menos guapo en la vida, ¿no? Cosa que por antes tengan razón. Pero simplemente por intentar buscar una razón. Es decir, un socialista hoy, como los entiendo, y no hablo del socialista tradicional de España, o un comunista, o una extrema izquierda o extrema izquierda, porque claro, solamente calificamos de extremo un lado. Hacia la izquierda podemos casi caernos de la mesa. No hay objetividad en su definición. Yo nunca puedo argumentar, como en esta mesa, con nadie, porque tendría que reconocer que estamos hablando de puntos comunes. Los datos objetivos de incremento de delincuencia, de bloqueo de instituciones, de parálisis de la sanidad pública, porque un país no está preparado para recibir 4 o 5 millones de personas con un movimiento cultural, pues es normal. Luego viene el modelo del proteccionismo de la economía. Un país que basa la subvención, no hay problema, mientras hay unas clases sociales que siguen generando y siguen bien positivo, recaudando. Al final estás empobreciendo tu economía. ¿Qué ocurre? Que esto se va viendo con el lapso del tiempo y las siguientes generaciones. Cuando empieza a decir, es que el acceso a la vivienda está complicado. Yo el otro día veía una manifestación en Madrid. Evidentemente tenemos un problema de la vivienda, problema que ha originado el Partido Socialista con sus políticas proteccionistas que violan la privacidad de la propiedad privada. Y veía a un señor con 2 iPhone, un móvil, no sé cuánto, y digo, oiga usted, ¿pero qué más quiere? Dice, no es que tenga una subvención del Estado. Evidentemente, la izquierda, y con esto concluyo, mientras no entienda que los datos son datos, que son datos objetivos, que es un problema global, nunca va a procurar nada. Simplemente Trump igual tiene otras formas diferentes de decirlo, pero no está diciendo ni haciendo, ni más ni lo menos, que lo está haciendo en todas las áreas políticas del mundo. Ahí quería yo llegar, lo ha resumido usted fantásticamente bien. Bueno, ¿sabe lo que es una línea roja? Dice, hombre, depende para quién. Es algo que no se debe traspasar. Depende de para quién y depende de por qué es. Vamos a escuchar a alguien que plantea una línea roja y luego les cuento. Nosotros seguimos radicalmente en contra que Pedro Sánchez, a costa de los españoles, pague con un palacete a un partido político para seguir manteniéndose en el poder, para seguir teniendo sus votos en el Congreso de los Diputados. Es un escándalo ético y moral de tal dimensión, que para nosotros es irrenunciable continuar con la denuncia. No es que el palacete vaya a una institución, al gobierno vasco, por ejemplo. No, es que va a un partido político. Rinconcito para hablar de la salud también en Más se perdió en Cuba con don Adolfo Albistur, que ya me acompaña aquí como todas las noches de sábado y que está empeñado, este hombre está empeñado en aportar tecnología a la vida de las personas hoy en día para que controlarnos, medirnos, curarnos del dolor, por lo menos, que le conocemos por otras cosas. Hoy nos tiene que hablar usted de cómo hacemos el control de los diabéticos. Pues sí, mira, hay algo que cualquier diabético tipo 2 o prediabético conoce, ¿no? Es un glucómetro, un Conocen pinchazo, y odian un pinchazo y unas tiritas que se colocan. Vale. ¿Qué ocurre? Mira, aquí tienes un problema. Primero, que pincharse duele. Segundo, si te pinchas muchas veces, la yema de los dedos empieza a doler bastante, a resentirse, a generar callo. Y luego que no sueles hacerlo tantas veces como debes de hacerlo, porque como duele, dices, mira, una vez por la mañana me miro y ya está. Bien. Y algo muy importante, que no lo puedes hacer en un restaurante. Tampoco, hay lugares que hay lugares que es muy incómodo, ¿no? De repente sacar una gota de sangre, ponerla, etc. Bueno, pues ahora tenemos una solución que para mí es una maravilla poderla explicar y contar, porque estamos hablando de un glucómetro que tan solo colocando el dedo, dándole un botoncito, él va a analizar a través de la uña cromatografía, es decir, al final es con colores, qué glucosa tienes, lo pasa a una aplicación móvil que es muy sencillo de utilizar y te va a dar justo el azúcar que tienes en ese momento. Sin pinchazo. Sin pinchazo, sin dolor, fijaros, en segundos. En segundos. Y eso además en la aplicación se va a quedar registrado. Queda registrado, es una gran ventaja. Es una gran ventaja, la hora que has ido para que el médico pueda verlo o tú mismo te controles, vas a poderlo hacer 6 veces al día, que es media hora antes, media hora después de las comidas. O sea, que un prediabético o un diabético 2 dice, a ver, a mí si esto del arroz de la paella me afecta tanto como dicen, te lo pones antes, te lo pones después y tú mismo aprendes qué no debes comer. Qué no debes comer, o a lo mejor dices, oye, pues estoy un poquito alto, ¿qué puedo hacer?
pues a lo mejor caminar. Dicen que la mejor insulina es hacer ejercicio, ¿no? Voy a caminar un poquito, oye, pues mira, ya la he bajado, ya estoy controlado. Efectivamente. Porque lo importante es que estemos siempre en los niveles adecuados. Una diabetes bien controlada, lo dicen los médicos, no tiene ningún problema, no va a afectar en absoluto. El problema es que no la controlamos, es decir, si el problema es que de repente estés con un pico muy alto, un pico bajo, que te puede generar un problema además de hasta un coma, ¿no? Pero una diabetes bien controlada, nada. Y este aparato lo que va a hacer es eso, que controlemos bien nuestros niveles de glucosa. Fíjate que hay personas que no se estaban pinchando, pero al ver esto dicen, ahora sí que lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque a lo mejor estoy haciendo una dieta, ¿no? Quiero saber exactamente qué alimentos a mí me suben más el azúcar o menos. Bueno, pues ahora tenemos una manera súper sencilla de hacerlo, tranquilamente, en segundos, con lo cual es una maravilla. ¿Cómo nos podemos hacer con el glucómetro? Bueno, pues tenemos un teléfono que yo os digo, sobre todo llamad y preguntarlo todo. Es decir, ahora mismo, evidentemente es de noche, nos va a coger la llamada, pero el lunes os llamamos. Os lo explicamos todo, cómo funciona, cómo es la aplicación. Es muy sencillo, pero lo vamos a explicar todo. Os guiamos para que lo tengáis, para que realmente sea algo que marque vuestra vida. Es un teléfono completamente gratuito, 973 0101. Ahí lo tenéis, 973 0101. Adolfo Albistur, muchas gracias una vez más por estar aquí, por aportarnos tecnología que ayuda a la gente a superar su problema. Gracias, Protege tu vida. Xavier, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a publicidad. Bueno, la línea roja de antes era Borja Semper el que la establecía. No puede ser que le regalen al PNV un palacete en París por la cara, por los servicios prestados a Pedro Sánchez. Bueno, me parece bien. Lo que no me parece bien es que un día mantengas eso y cuando alguien te amenaza y dice, vais a quedar como los que impedís que aumenten las pensiones de los jubilados. Uy, qué miedito, qué miedito. Bueno, pues ya diremos que sí al omnibus reducido. En el omnibus reducido, los taimados de Moncloa meten lo del palacete y meten lo de la ley que protege a los ocupas. Y el Partido Popular, como ahora vais a ver en las imágenes, pues aplaudiendo con Junts y con el PSOE, este decreto ómnibus, ahora minibus. Me da igual, pero con las dos trufas dentro. La trufa del palacete y la trufa de la ley antiocupa. Hombre, si es que las líneas, Alfonso Rojo, las líneas rojas de este amigo tuyo, Borja Semper, pero no son era él. Naranjas. Es Ha que sido yo soy el PP. daltónico, no lo veo bien. Ha sido la dirección del PP. Y ahí la voz determinante, creo yo, que es la de Feijóo. Y había bandos, porque sabemos que había bandos y hubo discusión, y con alguno he hablado un poquitito. Entonces, al final, le tienen más miedo a el PP como partido, como institución, aparte de la tendencia natural que tiene al compadreo, que le viene de antaño, de antiguo, de tiempos pretéritos, de conciliar, que les llaman. Le tiene más miedo a los medios de comunicación, a los Fortes, a la Inchaurrondo, a la cadena SER, a la señorona esta de las mañanas de la SER, que no me acuerdo cómo se llama, al editorial del País, e incluso a la prensa amiga, a la ABC y al Mundo, que a los votantes. Es decir, piensa más en esos que en sus votantes. Pero yo estoy absolutamente seguro que sus votantes podían tragar con el palacete del PNV. Pero lo de la ocupación, a cualquier persona con una pizca de sensibilidad y dos centímetros de sentido común, no le puede caber lo de la ocupación. No es que vaya contra natura, va contra derecho. Claro, pero y ahí yo me parece lo peor. Lo peor no me parece el palacete, anda, que se meta en el palacete. Me molesta la ocupación. Alguno te diría, bueno, para eso se inventó la abstención. Tú te retiras del pues asunto no. porque el decreto no te satisface en el 100%. Tú te abstienes, quedas como un caballero. No. Pero fue lo hay que votar que sí para que se vea. Vamos a darnos bien de codazo. Para que no nos lo puedan decir, que te lo van a decir. Es como la visita al sindicato. Sí, ya. La visita a los sindicatos. Mario. Bueno, yo ya me he manifestado en este tema y yo creo que el sentir mayoritario de los votantes del Partido Popular ha sido de desolación. Yo lo siento decir, pero las cosas son como son. O gustará o no gustará en el Partido Popular, pero ha sido de desolación. Y basta con escuchar las opiniones en privado de muchos votantes del Partido Popular para entender que estaban desorientados. Completamente desorientados. Si se fija una posición de voto y una semana después cambia, la verdad es que
Hay que ejercer la pedagogía, pero en este caso ni la pedagogía más básica, desde luego, podría justificar tal cambio. Pero de base hay un problema estructural, porque vamos a analizar muy brevemente lo que tiene ese decreto y veremos cuál es el problema estructural de la política española. El problema es que si hacemos política por aspavientos demoscópicos, para ver realmente qué bolsar de voto me pueden perjudicar o me pueden beneficiar, pueden desaparecer todos los partidos políticos en España. Creamos uno con inteligencia artificial, un Borja Semper replicado en inteligencia artificial y una Pilar Alegría replicada en inteligencia artificial. Da igual. Y con eso vemos cuáles son los aires y las tendencias demoscópicas y, como dice Alfonso, cuáles son las presiones de algunos medios. Porque yo tengo la impresión que el cambio de voto obedeció a alguna presión de algún medio de comunicación, porque esto lo he vivido ya. ¿Qué pasa? Veamos el decreto fácilmente. Bueno, ¿cómo va a pasar el PP por ser el partido que vota en contra del incremento de las pensiones? Vale, perfecto. Pero ¿se puede dar una solución a las pensiones además de votar a favor del incremento de las pensiones? La gente entonces tendría más credibilidad. No basta simplemente con cuidado, que tengo 9 millones de votantes, que si lo monta bien el Partido Socialista me van a quitar votantes. No. La gente ya demanda otro tipo de política, una política de luces largas. No basta con ese regate corto de cuidado que en bolso hay 9 millones de votos. Lo de el pago del seguro, de la vivienda, el pago del alquiler de la vivienda, por cierto, que se pagaría incluso una vez que ha sido desalojado el inquilino, es realmente tremendo. Es tremendo. Yo libré una batalla siendo diputado dentro de mi partido para que la inquiocupación fuera castigada de manera absoluta, que no conseguí ganar, porque todavía estaban imbuidos, una parte del partido, de un sentimiento socialdemócrata de protección del vulnerable. Digo, que no es un vulnerable. Y, por cierto, si lo tiene que proteger alguien al vulnerable, lo protege la administración pública, no el propietario, que el propietario no es la administración pública. Para eso, yo fui secretario de Estado de Servicios Sociales, para eso hay servicios sociales en España y habría que determinar caso por caso en qué caso se producen esas razones de vulnerabilidad. Pero doy un paso más, el palacete. El palacete, en el fondo, ya lo ha reclamado judicialmente el PNV y no se atendió la petición porque no hay pruebas y evidencias suficientes de que la acuestación que se hizo en los años 30 fuera hecha por benefactores del PNV. No hay constancia. Por lo tanto, se va a entregar un palacete que ha sido desestimada su entrega en sede judicial por falta de evidencia previa de que esa propiedad, de que ese dinero venía, como digo, de prohombres del Partido Nacionalista Vasco. Y el último caso para mí es el más sintomático, curiosamente, que es el de la ayuda al transporte. Yo me hago una pregunta. ¿No va a desaparecer nunca la ayuda al transporte? Es decir, nunca. Porque esto es un problema. No, cuidado, que perdemos entonces otros 10 millones de votos. O sea, que entramos en la estrategia pobre, paupérrima del PSOE, del clientelismo a través de las ayudas, y cuando se plantea la opción de que desaparezcan, no votemos a favor de la desaparición o votemos a favor de la continuidad, no nos vayan a dar. Insisto, para eso, ¿para qué hay partidos políticos? Montemos un partido por inteligencia artificial que analice las tendencias demoscópicas, dónde tengo las bolsas de votos, dónde tengo los nichos de capacidad de votos, y a partir de ahí, eso sería el partido óptimo. En eso, la única persona política que dijo lo que pensaba era Ayuso. Ayuso dijo, oiga, esto no va a ser para siempre, empiecen a entender que la ayuda de transporte no va a durar forever hasta que se hagan viejos los que tienen la ayuda joven. Y luego dio un paso atrás, como corresponde a cualquier dirigente del Partido Popular. Yo, lo único, o sea, yo me encantaría, en el fondo me encantaría pensar como vosotros, porque si adoptamos esa hipótesis de que en el fondo el Partido Popular está haciendo lo contrario a lo que le gustaría hacer, pero todavía no se atreve, podríamos albergar la esperanza de que un día se atreviera. Sería maravilloso. Pero claro, es que la historia nos dice lo contrario, porque la línea roja del conflicto institucional de la tramitación de la ley de amnistía en el Senado fue una línea roja. Ya no que no cruzasen, sino que la pusieron la línea roja y 48 horas después de las elecciones catalanas la quitaron. La negociación del Consejo General del Poder Judicial, pues hombre, vamos a exigir, acuerdan al Consejo General del Poder Judicial y aún estamos esperando los 6 meses. ¿Cuándo vencían los 6 meses que había para renovar todos los cargos? ¿Os acordáis? Me suena que era febrero de 2025. Yo creo que debemos de estar a punto de la exclusiva, ¿no?
El Tribunal Constitucional, es que el Tribunal, es que el Tribunal Constitucional también nos ha regado. Es que la línea roja que pusimos nosotros que tenemos, o sea, nosotros otra cosa no, pero el boli rojo lo tenemos que funciona, que es una maravilla. Y dijimos, oye, gobiernos con el Partido Popular, línea roja, ras. Oponerse al reparto de inmigrantes de Sánchez en las comunidades autónomas. Sí, firmaron. Gobernamos en Extremadura, gobernamos en Murcia. Y al primer envite quisieron borrar la línea roja, como el fiscal general del borrado. Quisieron borrar, dijimos, no, perdona, esta línea roja no se borra. Bueno, pues hoy nos dicen las noticias que ya han entrado en este año 2025 5.000 inmigrantes ilegales para sumarse a los 130.000 que ya ha dicho Ayuso que el año pasado recibieron la sanidad en la Comunidad de Madrid. De verdad, señores, despierten, que el Partido Popular no es que no le gusten sus votantes, no es que tenga miedo de los medios de comunicación, es que el Partido Popular comulga con los dictados del Partido Socialista y de verdad, asumámoslo, si no pasa nada, si es lícito. Se puede tener una orientación política o se puede tener otra, pero vamos a dejar la pantomima de que no, es que se sienten obligados, en el fondo no quieren, no, perdona. Pues si tienes un presidente que se siente obligado y en el fondo no quiere, pues lo quitas y pones a otro que haga lo que todos queremos. Bueno, pues si los votantes del Partido Popular no lo hacen, es que quieren lo que hace su presidente. Y no hay más. Eso se podría resumir, si usted me autoriza, con... Hombre, por supuesto. No son lo que tú quieres que sean, son lo que son. Ahí está. Qué grandes palabras. Bueno, pues está muy bien, pero fíjate lo que es la vida. Yo anoche, va a ser rápido, tuve una cena de amigos, peculiar, muchos amigos de esta casa y algunos personales tuyos, donde había miembros que estuvieron en Vox en su momento, en un Vox que parece ser que hoy es diferente, y opinan cosas que hace un mes opinaban blanco, ahora opinan negro. Esas líneas rojas también debe ser en qué momento se escriben, ¿no? Porque la tinta es muy deleble en algún partido también, cuando se está dentro y cuando ya no se está. Y con un diputado muy conocido, que lo habéis visto en la pantalla, del Partido Popular. Y yo ahí, independientemente en los speech políticos temporales que luego cambian con el tiempo en función de cómo te va, me voy al otro lado, ¿no? Y le pregunté, oye, yo voto al Partido Popular toda la vida, ¿no? No soy. Y estoy cabreado. Claro, estoy cabreado. No por lo que me cuenten los de la derecha, o extrema derecha, ultraderecha, compañeros, amigos míos. No por eso, porque no me lo creo. Sino porque en conciencia no tiene sentido. Y Alfonso ha dado la clave para mí, personalmente. A mí lo del palacete me la fumo. A mí lo que me preocupa es lo otro. Porque eso es ir contra tus propios conceptos políticos, contra tu propio electorado y contra tu propia coherencia personal. Entonces, claro, esta persona, que omito el nombre de ambas dos, por respeto y por amistad, denotaba es una cuestión muy clara. Es decir, qué poca capacidad o qué poca confianza tenéis en vuestros votantes. Qué poca capacidad de movilización y de explicación de vuestro programa a vuestros votantes. O qué poca convicción de ser coherentes con vuestros votantes. El miedo que ha existido y lo reconocían, es decir, ¿cómo va este decreto ómnibus A2 versión 2.0 mini ómnibus? ¿Cómo va a ser entendido por ese segmento, esa base de voto a la que queremos dirigir? Joder, estamos a de pies y manos, tenemos que jugar al no para luego hacer el sí, que ha sido la estrategia final, que no voy a discutirla porque es más que obvio. Es decir, ¿en algún momento habéis movilizado a vuestras bases? ¿En algún momento hemos salido a decir por aquí no, apoyamos y asumimos un no claro? A mí no me vale la abstención. La abstención es si tengo dudas de algo. Yo creo que en este punto en el que yo estoy hablando, la duda no es racional ni existe en el Partido Popular en la mayoría de sus votantes. Por tanto, yo no achaco al partidismo que quiera uno sacar crédito siempre donde están jugando. No. Una crítica directa a un partido que representa, que ha ganado las elecciones, indiscutiblemente, que representa una mayoría más que significativa de la población española, le pese a quien le pese, pero que en ese momento concreto está utilizando una vía que es venderse a sus propios consistencias y principios morales. Porque no es una cuestión de cómo va a entender mi electorado. Tu electorado no es idiota y si se lo explicas bien y eres coherente te va a entender. Lo que tú tienes que hacer es apoyarte en tu electorado para decir, señores, salgamos a la calle. Esto es un atropello. Esto va contra los principios básicos de la propiedad y contra los principios básicos de la economía y en justicia tenemos que estar en contra. Si tu electorado te dice tururú y no se presenta a la calle y no se moviliza, entiendo que tu cómputo político lo pongas. Ahora,
No puedes apoyarte en ese miedo para no hacerlo. Y luego echar la culpa a los medios, a los terceros y a los cuartos. Un partido político, si quiere gobernar en un país con o sin, parece ser que será con, tiene que ser valiente y coherente. Eso pasó en la ley de amnistía y salí hasta yo a la convocatoria del Partido Popular. ¿Y qué hizo? Que sí. Retirar el conflicto. Entonces, Vamos a ir avanzando. Pocas veces, lo digo porque algunos ya lo habrán visto, muchos otros no, porque claro, no conviene que esto se vea. Han visto una pelea en directo, ha habido 1000, de acuerdo, entre Sumar y la parte socialista del gobierno, de acuerdo, pero en directo, retransmitida por televisión, ¿la ha visto alguno? Pues lo hemos tenido esta semana y yo me voy a recrear en que ustedes la vuelvan a ver. Ni comunicación ni deliberación. Si esta iniciativa llega al Congreso de los Diputados, va a contar con la anuencia de Sumar. Yo únicamente por remarcar lo que decía la vicepresidenta. Cuando todos intentamos hacer esa pedagogía de justicia fiscal, creo que el utilizar esa terminología de una parte que se lleva a Hacienda, no. Disculpe que le pregunte, pero mientras su compañera, la portavoz, estaba hablando de la necesidad también de hacer pedagogía, usted se estaba riendo al lado. No sé si es la mejor imagen que puede trasladar un gobierno. Bueno, vale, pues nada, si no tienen nada que decir, nada. No, menos mal que no se ve lo de debajo de la mesa, pero ahí seguro que estaban dándose patadas en la espinilla, la una a la otra y la otra a la una. A la una le prepararon hasta grafiquines, que parecía Albert Rivera, que iba a todas partes con los gráficos. Cenabas con él y te sacaba el gráfico. Exactamente igual. Bueno, ¿y esto por qué se produce? La explicación la tiene que dar el number one. El number one lo cuenta. Ahí lo vamos a escuchar. Nos miran, compañeros, compañeras. Nos miran porque somos la inspiración que les acompaña en este tiempo difícil en el que la internacional ultraderechista o la multinacional ultraderechista, porque al fin y al cabo estamos hablando de oligarquías que se juntan también con los neoliberales y los ultraderechistas, ocupa sus gobiernos, coarta sus derechos. Nos miran todos esos y piensan, si España no solo resiste, sino que avanza, nosotros también podemos. Todos los progresistas del mundo mundial dicen, a ver dónde está Pedro Sánchez, sobre todo que no venga. Y vigilen bien las fronteras, que no venga, que entonces nos la lía. ¿A cuántos metros vuela sobre la realidad? Como los aviones, ¿no? 1.200 metros o más. Mario García. Bueno, es difícil describir lo que está pasando en el Congreso de los Diputados y en el Palacio de la Moncloa. Yo creo que esta semana se han rebasado los límites de lo posible. Hemos llegado ya al límite de lo imposible, de lo estrambótico, del esperpento más absoluto. Luego imagino que hablaremos de la comparecencia del yihadista en el Congreso de los Diputados. Pero aquí realmente se revelan varias cosas. En primer lugar, esta no es una disidencia pactada. No. Hay veces que entre Sumar y el PSOE pactaban la escenificación. Yo creo que ahí no. Aquí ya brota directamente el desacuerdo porque cada uno, cada alma de ese gobierno tiene su propia personalidad. ¿Qué ha pasado? Que Yolanda Díaz, que ya le bastaría con querer pasar a la historia por ser la ministra, y además saldrían todas las Wikipedias del mundo en cientos y cientos de años, que rebaja el horario laboral a 37,5 horas, eso le bastaría, sigue todavía con la sensación y la necesidad de subir permanentemente el salario mínimo interprofesional. Y está el Ministerio de Hacienda, que por cierto lo representa espuriamente Montero, porque la opinión de Montero es la de los inspectores de Hacienda, yo soy inspector de Hacienda, y lo que dice Montero es lo que le han dicho los funcionarios, porque Montero en esto no tiene opinión de ningún tipo. Le ha dicho, hombre, hay un momento que tiene que estar sujeto a gravamen los incrementos del salario mínimo interprofesional. Y yo voy a ser muy claro, y lo digo también por la oposición. ¿Cuál es el límite de la subida al salario mínimo que nunca hay que tributar? Porque es que yo tampoco lo entiendo. No lo entiendo en unos ni en otros. O sea, si nos dedicamos durante años y años a subir el salario mínimo interprofesional, ¿nunca lo vamos a someter a gravamen? Nunca. Y hablo como inspector de Hacienda. Ojo, porque puede tener un razonamiento hasta lógico lo que dicen los funcionarios del Ministerio de Hacienda. ¿Cuál es el problema del gobierno? Que ya que te metes en ese océano que nadie entiende, y que cabrea sobre todo a la gente que cobra salario mínimo interprofesional, súbelo en menor cantidad de tal manera que no entre en la última decila de la escala del impuesto. O cambia la escala del impuesto. O la cambias. Pero si no quieres entrar en la discusión, ¿pero por qué no han llegado a eso? Porque no hablan.
porque Montero no hablaba con Yolanda Díaz. Mario Garcés, suelo estar de acuerdo con tus apreciaciones técnicas, pero hoy no lo estoy. Si a la gente que en términos laborales es la más menesterosa, que siempre tiene que pasar por un tamiz, que es el de los escalones de la renta, y que está fijado en 16.000 y pico euros, sí, ¿verdad? Pues oye, si a la gente más menesterosa le subes el salario mínimo 50 euros, cambia el tope. Pero no te olvides de una cosa, este gobierno quiere pasar a la historia como el que protege a los débiles. A ver en qué quedamos entonces. Sí, la incoherencia de ellos es clara, la de ellos, la del gobierno. Pero yo me refiero también a la oposición. Fíjate, Vox tuvo una respuesta que fue clara, y lo voy a decir, me pareció bien. Dice, nosotros no nos movemos de nuestro programa fiscal. Nosotros vamos a un modelo de IRPF con 2 tramos. Y como el último tramo no tributan las rentas por debajo de 23.000 euros, por lo tanto, a mí es que este debate me da ya absolutamente igual. Evidentemente no tiene que estar sujetos a gravamen. A mí lo que no me parece bien es el debate oportunista de, no, bueno, pues que nosotros también somos progresistas, pero ¿dónde está el límite del IRPF? Y lo pregunto como inspector de Hacienda. ¿Dónde está? Porque unos ya lo han fijado. ¿Nos gustará o no? El modelo de 2, que por cierto era un modelo que defendía el Partido Socialista en los años 90, lo defendía Jordi Sevilla, el mismo modelo que defiende Vox, el mismo. Fijaos que en eso hasta hay acercamiento a gente que puede pensar en modelos técnico-tributarios. El problema es, no, es que como ustedes son progresistas, yo también soy progresista. No, establezcamelo bajo un criterio técnico-político donde me determine cuál es el gravamen más óptimo desde el punto de vista del IRPF. No me basta el regate corto, porque una vez más demuestra que no hay modelo. Pensiones de nuevo, pues lo que decíamos antes. Lo mismo, exactamente. Pues es que me has quitado la palabra de la boca. Efectivamente, nosotros defendemos un modelo tributario en el que las rentas inferiores a 24.000 euros, me parece que son, no tributan. No sé exactamente, no recuerdo ahora mismo cuál es el límite. 24.000, creo que lo entre 23 y 24.000. Sí. Pero vuelvo a estar un poco en desacuerdo. No es que no lo hayan hablado, no. Es que van un paso más. Y es que ya ha dicho Yolanda Díaz cuál es la solución. Es subir todavía un poquito más para que una vez quitándoles lo que les quiere quitar María Jesús Montero, se queden igual que lo que ella había dicho que se van a quedar. Y yo creo que la cosa se va a solucionar así. Pero hay que tener en cuenta otra cosa más. El gobierno del Partido Socialista gobierna con indicadores. Y con indicadores que no solo miramos nosotros, sino con indicadores que Pedro Sánchez lleva fuera de España. Entonces, igual que arreglaron los datos, por ejemplo, de la temporalidad en el empleo, con el decretazo de la temporalidad en el empleo público, con el decretazo del icetazo, igual que han ido a los fijos discontinuos también para en lo que no es trabajo público, llegar a unos datos que nos digan que la mayoría de los españoles trabajan con un contrato estable, yo estoy segura que aquí hay algo detrás. Estoy absolutamente segura de que aquí hay detrás un interés en aumentar el número de cotizantes, por algún motivo, seguro. Y que al final se va a acabar. ¿Y por qué? Porque en el fondo ellos con esos números son capaces de vender una estabilidad económica, son capaces de seguir creándose en trampa-antojo que a vista de Europa dice que la economía va como un cohete, aunque los españoles de a pie cada día, como tú bien has dicho antes, 1 de cada 4 españoles tenga signos de pobreza, los jóvenes no se puedan emancipar, el precio de la vivienda esté disparado. Es decir, de verdad, este gobierno y esta gente es muy inteligente, para el mal, pero son muy inteligentes. Y estoy segura que no dan puntadas sin hilo. Justo lo contrario. Yo creo que esto ha sido fruto del atolondramiento. Totalmente. De verdad, porque no tiene explicación. Hombre, vivir en el chapapote de la corrupción yo creo que tanto tiempo tienen los pies, la capacidad de entendimiento. Te vas, ¿sabes? Al campo, vas con los zapatitos esos del lacito y eso, y te pones de barro, pues vuelves a casa mirándote los pies. Se pasan el día mirándose los pies. Y se han atolondrado, porque un gobierno como este, un presidente como este, que le importa un comino las cifras porque te da otras, que le importa un comino el borrado de los mensajes porque te dice que hay que pedirle perdón porque no los hemos encontrado, que solo están contando votos, sobre todo en este momento, ahí alguien se ha atontado. Y son varios, porque no puede ser uno, esto ha sido en cadena, porque no tiene explicación, tiene un coste político. Yo no entro en el fondo, si hay que hacer, si hay que cotizar, si los impuestos son buenos, si los impuestos son malos.
no lo sé, tú lo sabrás perfectamente, pero creo que la cotización que se va a conseguir por eso son unos 2.000 millones. Eso oí yo. Menos. No tengo ni idea. Menos, Lo que sea. En torno a Pero 500, sea lo 600 que sea, millones. sea lo que sea, a estos que les importa 50 en la 2.000 Comunidad de millones calculado yo. o 20.000 millones. Es mucho menos, dices tú. Sí, unos 600 millones de recaudación. Pues, Bueno, pues por entonces, ¿qué les 600 importa millones eso? no vale la pena discutir, tienes Que eso- razón, siendo que debes 1.680.000 Pero millones. ¿qué más les da? No se trata de cuadrar cuentas, de presentar nada a Bruselas, ni de vender nada en televisión. En televisión venden lo que les da la gana y lo contrario de lo que vendieron ayer. Estos se han agilipollado. Y es consecuencia del pensamiento obsesivo con lo que llega todas las mañanas. Yo conté aquí alguna vez que las cenas en la Moncloa era un horror. ¿Por qué hiciste esto? Tú no te acuerdas quién te mandó, tú eres tonta, métete la sopa por donde te quepa Pedro y me voy a la cama. Así terminan. Pues imagínate los desayunos. Ellos y los desayunos de la pareja atómica y de los asesores. Que a ver qué han publicado estos hijos de puta esta mañana. Ese es el tema. Bolaños, eres tonto. ¡Pum! Entonces, Patada a la viven rodillera. yo digo que esto es producto del atolondramiento. Pues No yo- puede ser una medida consciente. No lo puede ser. Ni del deseo, porque va contracorriente. Y ellos no reman nunca contracorriente. Esto, Pero a ellos al no que le les quitas cuesta. 21 euros, aunque le des 50, le fastidia. Y lo pierdes como... Yo creo que hay alguien... Bueno, lo que me ha extrañado es que no saliera el Masa diciéndole esto está arreglado y esto no va al Congreso. Yo no sé por qué perseveran, porque es que es muy fuerte, ha publicado un medio de comunicación, es que Chus Montero es muy fuerte, que va a ser muy fuerte, ni nada. Eso es que el Masa está, tú eres tonta, ¿qué es lo que has publicado? ¿Qué nos sacan la próxima semana? Pues fíjate, Alfonso, que yo estoy bastante de acuerdo con Ana. Yo no le reconozco la inteligencia, pero sí la maldad. Y estando de acuerdo en que estamos hablando de una cantidad, entiéndase bien, nimia para lo que puede ser la recaudación de impuestos, y Mario como experto lo ha definido y lo ha concretizado perfectamente, tiene un paralelo político, sobre todo con impacto internacional muy claro, que es, oye, España va bien, ¿no le habéis oído hace un minuto en el corte que has metido? Nos tienen envidia por nuestra evolución. Él se va a inventar los datos, pero hay datos que necesita amplificar. Oye, vamos a tener más cotizantes, cada vez el empleo accede mejor, tenemos una proyección, porque no nos engañemos, él no tiene muy claro que no convoque elecciones antes. Una cosa es lo que está negando y otra cosa que sabe que cualquier día acaba en el trullo. El 1, con el 2, el 3, el 4, el 5 y toda la vasca que tiene detrás. Entonces, él necesita picar piedra, que le gusta tanto esta frase, bajo las piedras, no. Él lo que está diciendo es voy a aprovechar la mínima, por eso la maldad se la interpreto, no la bondad ni la inteligencia, para justificar en un momento dado cómo la base de cotizantes va subiendo y cómo el Estado va recaudando, no cuantitativamente, pero sí cualitativamente, a más gente que va generando la riqueza. Y este retorcimiento propio de una mente enferma es muy propio de él. Porque es capaz de mirarte a los ojos como te estoy mirando a ti, sacarte el entrecejo y encima pensar lo contrario. Entonces, dicho todo esto, cuidado con el personaje que tenemos, que más allá de las versiones. Segundo, a mí decía Mario, yo no puedo más que escuchar con admiración, porque obviamente es un técnico de prestigio, si tienen que estar impuestos topados o no. Pero yo no sé, Alfonso, como tú, yo no voy a entrar en ese debate. Me parece una postura de Vox, estoy muy de acuerdo con ellos, pero yo me pregunto una cosa. El impuesto es progresivo, ¿no? El concepto es progresivo. Vale. Se hace progresivo porque cuanto más ganas, más tienes, más aportas. Luego ya veremos para qué lo aportas y en qué se gasta ese dinero, ¿no? Pero eso es una filosofía otro nunca día. lo veremos. Por eso nunca que lo no veremos. quiero abrir ese melón hoy, que no tocaría, y menos a estas horas de la noche. Pero hay una cuestión muy clara. Es decir, si al final, y ahora pongo en contexto, en paralelo, para llegar a la conclusión que quiero llegar, es ¿para qué subimos el salario mínimo interprofesional? ¿Para qué subimos la renta baja? Tiene un objetivo, ¿no? Es la vida se encarece, la inflación sube y las rentas menores necesitan tener que ninguno, derecha, izquierda, centro y medio pensionistas, la gente queremos que la gente de la población viva mejor. Pues parece lógico que por caridad y por concepto económico haya unas rentas vayan incrementándose. Lo que es una inconsistencia es sorber y soplar a la misma vez. Por tanto, mecanismos tienes, habéis mencionado, y tienes otro más fácil, utilizar la progresividad del impuesto. No hace falta montar nada, invéntate un escalón por debajo más bajo, con lo cual, sin ni siquiera tener que plantear un escenario posterior, inventas un escalón por debajo, con lo cual el incremento neto en riqueza lo tendrían con lo mismo que han hecho.
Pero es que la jugada no está ahí, por eso estoy muy de acuerdo con Ana. Es que la jugada está, hay que hinchar la vaca, que tengo que venderla fuera. Y me da igual si ganas 10 euros más, si recaudas 20 euros menos o 600.000. De ver a la película, de verdad, creo que no está ahí. Creo que está, como dice Ana, en hinchar la vaca para que internacionalmente se nos dé un prestigio que ya no tenemos y que no puedo demostrar. Vamos a ver, en primer lugar, un dato objetivo, y es que en los últimos 6 años el salario mínimo interprofesional en España ha crecido el 61%, el mayor crecimiento de toda Europa, cuando la inflación en este periodo ha crecido el 23%. Por lo tanto, ya hay una desviación muy significativa entre lo que es el crecimiento del salario mínimo y la inflación, o lo que es lo mismo, que a través de la subida del salario mínimo está intentando cooptar parte del voto de las clases trabajadoras más desfavorecidas. Precisamente por eso, suponiendo un incremento de coste laboral para las empresas, a él no le interesa escenificar la pugna que hemos visto estos días, porque él pierde consistencia, y él pierde consistencia política. Diego Sánchez, es decir, esa discusión que se ha abierto de que aparentemente hay una voracidad fiscal por parte del Ministerio de Hacienda sobre los más vulnerables, al primero que no le interesa es a él. Porque, digo más, da igual que subas el salario mínimo o no, que la base de trabajadores va a ser la misma. Es más, cuanto más subes el salario mínimo, más propensión tienes algunos empresarios a recurrir a la economía sumergida, porque el coste laboral es más alto. Por lo tanto, no es un tema, no va a maquillar ningún tipo de estadística. Este es un tema de absoluta, como decía Alfonso, improvisación y de mal rollo, y efectivamente están en shock, están en otra cosa, y esto evidentemente no lo coordina nadie. Entre otras cosas, porque no hay una gran vicepresidenta ni un gran vicepresidente en este país que coordine estos temas. Ana. Yo solamente, muy brevemente, para reforzar mi argumento, yo os diré que no he hecho más en la Comunidad de Madrid que escuchar la bondad de captar nuevos contribuyentes. Pues los van a captar. Lo malo es que van a captar a los que vienen en patera. Y ahí es donde le gana el Partido Socialista al Partido Popular. Y le va a decir a la consejera, sí, has captado nuevos contribuyentes y has aumentado tu recaudación. Pero lo has hecho por lo que he hecho yo, no por lo que has hecho tú. Bueno, luego hablaremos del yihadista ese que llevaron como mono de feria al Congreso y de la ignominia que supone stricto sensu. Pero hay que entrar en asuntos de lo que es la efervescencia de la corrupción, que ha habido pues 3.000. Mala semana para los asesores que había en Moncloa. Yo creo que no hay cuñada de Pedro Sánchez que no tenga su asesor personificado en Moncloa para hacerle la compra o para liberarle de las tensiones con la agencia tributaria o tal vez para organizarle los viajes, quién sabe. Derecho, al parecer, tienen. En el caso del del correo querido hermanito, ese 3 años llevaba viviendo la sopa boba. Y además resulta que tenía más jerarquía, cobraba más que el resto de la panda de asesores, porque estaba cuidando del músico, del tío del clarinete, del Woody Allen de Extremadura. Se merece un poco de consideración. La chica Cristina Álvarez, la que cuidaba de la propia Begoña, esta la trajeron de la calle, directora general del Departamento de la Presidencia. Hombre, qué maravilla todo, ¿no? Y esto ya lo reconocen ante los juzgados sin mayor problema. Pues sí, lo teníamos montado así. ¿Qué pasa? Vamos a ver qué pasa. Y el descaro ya, cuando aflora el descaro, parece que se te mean en la pechera, francamente. El caso del que se nos mea diariamente en la pechera es el del fiscal general del Estado. Este dice 2 borrados 2, no 1, no, 2 borrados 2. Que la cuenta particular también fuera para adelante. Quítame de ahí esa cuenta, no sea que se averigüe todo. Y eso, pues yo no soy abogado, pero me da que si no le consideran culpable de haber revelado secretos que no debía ni conocer, le acabarán considerando culpable de un delito de destrucción de pruebas. Y entorpecer la justicia. Claro. Vamos a ver lo del fiscalito. Si yo hubiera querido ocultar datos, hubiera cambiado el 30 de julio, que es cuando se eleva la exposición razonada del Tribunal Superior de Justicia. O lo hubiera cambiado el 15 o 16 de octubre, dijo literalmente, que es cuando el Tribunal Supremo acepta la exposición razonada. Álvaro García Ortiz declaró ante su defensa el 29 de enero, tras la negativa de dar respuesta al juez, presentando 3 supuestos en los que habría borrado todo tipo de informaciones de su teléfono móvil. En una de las fechas, sin embargo, dejó caer incluso que se autoinculpaba por haber borrado información de especial relevancia durante una investigación judicial. En aquel momento, el jefe del Ministerio Público
Público alegó que si borraba datos de su dispositivo era debido a un protocolo, uno que nadie ha corroborado porque no existe y mismo al que ha recurrido para justificar la eliminación de informaciones por la sensibilidad de su contenido. El Partido Popular pide que se le aparte. Es que tenemos un fiscal general del Estado que su práctica se parece mucho a la de un delincuente común. Tras conocerse que la UCO ya ha constatado que pudo haber borrado todas las informaciones casualmente el día en que el Supremo decidió imputarle y que anteriormente también habría realizado el borrado de su cuenta de Gmail. Sobre esto último dicen los agentes de la Guardia Civil que la información aún se puede recuperar, solicitando eso sí a Google con una orden judicial mediante el acceso a los datos de la cuenta del fiscal general. La misma noche en la que se producen las filtraciones es Julián Salto, el fiscal de delitos económicos, quien por orden de otro subordinado envía los correos intercambiados con la defensa de González Amador a Álvaro García Ortiz. Salto estaba entonces en un partido de fútbol del Atleti y desde su actuación un minuto antes de las 10 de la noche se producen, según la UCO, una veintena de llamadas al móvil del jefe del Ministerio Público. En este tiempo destaca una persona que no se encuentra en su círculo y que contacta con él, un periodista de la SER, Miguel Ángel Campos, que ya ha declarado como testigo ante el juez. Apenas 2 horas más tarde, publica los emails tras, eso sí, según la UCO, no haber podido hablar con el propio fiscal general del Estado. Bueno, ¿qué le ha pasado de bueno al fiscalito Álvaro García Ortiz? Dentro de que han pasado unos meses horribles, pero es verdad que aparecen unos informes de la UCO en los que se relata su domicilio particular. Y ahí han visto la luz, ¿eh? Ahí han visto la luz. Hombre, esto vulnera mis derechos constitucionales. Con ese argumento y teniendo a Cándido Cancerbero, pues, no hay peligro a ser derrotados en el campo de la Ponferradina, ¿verdad? Tú vas allí, el árbitro comprado, el otro también, y que pase lo que Dios quiera. El gol se anula, no pasa nada. Bueno, ¿lo veis así como yo, Raúl? A ver, desgraciadamente yo sí. Desgraciadamente, desde el punto de vista jurídico no tiene ni pies ni cabeza, porque fijaros al nivel de prostitución que estamos llegando en la mente del ciudadano. O sea, ahora me voy a poner el punto de vista del que la persona está en su casa ahora cenando por la noche o ha terminado de cenar, está viendo la tele y dice, ¿pero qué dicen estos tíos o estas tías? O sea, resulta que ahora hemos asumido que el Tribunal Constitucional ya está asumido, es una instancia del Tribunal Supremo. Lo primero lo estamos comprando, cosa que habría que seguir discutiéndolo. Tercero, comprando la mayor, digamos, también estamos asumiendo que quien dirige el Tribunal Constitucional ha pactado con el gobierno quebrantar la seguridad jurídica en este país. Por tanto, esto es un delito. También lo estamos comprando, ¿no? Nadie se cuestiona que esto va a ocurrir. Pero es que encima, ahora bajamos al tercer paso y decía, es que nos damos cuenta que hemos tenido un fiscal general. Había muchas dudas de si la idoneidad por experiencia de este señor se demuestra que no. Es decir, un señor que es chapucero, bastante cortito, profesionalmente hablando, y sobre todo, como decía Rajoy, delincuente común, yo de común le pondría poco, ¿no? Yo creo que estamos en un escenario... Rajoy no, Feijóo. Feijóo, perdón, me ha traicionado la memoria, no sé por qué. Estamos en un escenario donde la película creo que ya está rodada, nos la están entregando por series, y yo vuelvo a lo que he venido esta noche aquí, que como decía Umbral para Fenomenal, es hablar de mi libro. Es decir, no podemos seguir los ciudadanos tragándonos diariamente lo que nos están contando, estando o no estando de acuerdo con ellos, sabiendo que además de ilegal, que además de amoral, es injusto y que aquí no pase nada. Pero ¿cuántos millones tenemos que estar en la Castellana, en Sevilla, en Málaga, en Bilbao, diciendo usted tiene 24 horas para cesar al fiscal general del Estado porque es un presunto delincuente? Lo de presunto voy a esperar al Supremo. Pero es que luego hay una etapa, es que usted me está diciendo además que va a retorcer las instituciones del Estado para garantizar un indulto a través del Constitucional, que eso no se ha visto en la vida. Aquí lo que estamos hablando es de indultar presuntamente a un delincuente a través, no del gobierno, sino el Tribunal Constitucional, basándonos con cariño y respeto, es una hora tardía, lo puedo decir, en una gilipollez, un error de lo procesal, que es meter la decisión procesal. Si estamos hablando de eso, este país no tiene ningún futuro.
Ninguno, porque a partir de ahí se abre la puerta para todo. El caso Begoña acabará exactamente igual, el caso Koldo acabará exactamente igual, el caso de muchos ministros acabarán exactamente igual. Entonces, que nadie venga aquí ni a otros platos a romper las vestiduras, echarnos las pulgas unos a otros, cuando lo que va a ocurrir es la antesala del mayor de los desastres. Alfonso Rojo. Vamos a ver, pero tiene una solución. Y los dos partidos mayoritarios y los jueces la tienen en la mano. Va a sonar un poco fuerte. Mira, si tú participas en un deporte, juegas al tenis, al pádel, a cualquier deporte, y tu rival en el club, cada vez que tu bola entra, dice no, la sexta vez dices, me voy al bar. Muchas gracias, ha sido un placer, me voy al bar, pides un gin tonic y ahí se quede. Si mañana los dos partidos de la oposición, los dos principales, deciden no seguir jugando al juego, elecciones antes de junio. Y la forma de no seguir jugando al juego es abandonamos de forma pública, ostensible, televisiva el Congreso, nos quedamos en el Senado por si acaso hacen alguna jugada, porque ahí mandamos, lo abandonamos en masa, las fotos, y no volvemos a entrar hasta que aquí no haya, porque no hay juego democrático en España. Eso provoca elecciones antes de junio. Y la escandalera internacional de los diablos. Es que lo tienes que hacer teatral y mantenerlo. Y la segunda son los jueces. Si los jueces, que tan duros son con el ciudadano corriente y morriente, y tanto aprecian su poder y su autonomía, son dignos de su cargo, si entienden que el Tribunal Constitucional, me estoy refiriendo al máximo, al Tribunal Supremo, invade sus competencias, entra donde no tiene que entrar y por lo tanto prevarica, oiga, contra el Tribunal Constitucional por prevaricación y aquí no jugamos. Y estalla el sistema. Es decir, lo que no puedes es jugar y no ir al caos, pero para eso hace falta mucho valor político, te la arriesgas. Es decir, pero, por ejemplo, el abandono del Congreso sería automático. Se producen elecciones antes de Semana Santa. Es decir, antes de los de la procesión y los capiruchos, tenemos elecciones. Mario. Los capiruchos van al Congreso a comparecer ahora mismo en las comisiones de investigación, ¿no? Yo pensé que lo borraba porque hacía sexting. Debe ser que no quiere que vean los comentarios eróticos que debe tener con algún amante, porque es una cosa rara utilizar el teléfono público cuando lo que está haciendo es sexting de otro tipo, sexting delictivo, ¿no? Una cosa realmente rara. Lo hemos dicho muchas veces en este plató. Este es un caso sin precedentes en la historia de la democracia de los países desarrollados. Un fiscal general imputado por haber hecho un uso instrumental de la institución al servicio del poder político constituido es una aberración moral, política y jurídica de primer orden. Yo, sin embargo, voy a decir una cosa. Es verdad que ha visto la luz con el tema de que se haya identificado datos domiciliarios, datos personales de él en los informes de la UCO, pero en mi opinión, y hablo como jurista, no invalida la prueba. Habrá que abrir una pieza para investigar y depurar responsabilidades a los funcionarios de la UCO que pusieron esa información y la revelaron tal cual, pero eso no invalida el contenido de la pieza total, el contenido probatorio. Es una pieza completamente diferente. Es que ese análisis es como jurista. El problema es que estamos haciendo análisis de gente que ni tiene la competencia, ni va a pensar como jurista. Sí, pero el Tribunal Supremo es el que tiene que aceptar o no la prueba. Ya, bueno, pero en última instancia... Constitucional te va a derribar. Canasta de pero 325. ya quiero ver a Conde Pumpido, que lo veremos evidentemente, lo vas a ver, seguro. Adulterar el argumento. Insisto, es muy sencillo, lo puede entender la gente perfectamente. No se puede filtrar información personal, domicilio u otro tipo de datos personales de una persona en un informe público. Perfecto. Pero en mi opinión, y creo que en la opinión de todos los juristas más o menos decentes de este país, eso no invalida la prueba. Lo que haría es incoar una pieza independiente, como digo, para exigir las responsabilidades al funcionario de la UCO que cometió esa torpeza, que hay que ser muy torpe, por cierto, para cometer esa torpeza. Pero no lo invalidaría. Entonces quiero ver ya a Conde Pumpido, quiero ver exactamente qué estratagema intelectual o intelectualoide va a sacar para no pensar lo que estoy pensando. Ninguna. O sea, no esperes agua en el desierto. Y solo permíteme una cosita y con eso finalizo. Es que pensar como un técnico cuando estás con unos pandillas de delincuentes es imposible. Y Rojo ha dicho una cosa, que estamos continuamente esta noche, o Alfonso, perdón que utilice tu apellido, toda la noche estamos hablando de lo mismo. Mientras la base social española no reaccione, no cambia. Y somos cooperadores necesarios de lo que va a pasar. Unos y otros. Y aquí todo el mundo chilla, pero no se mueve nadie según salimos a cenar y a ver el fútbol. Y por ahí no se puede seguir.
Pues yo voy a recuperar también este hilo que ha dejado también encima de la mesa Alfonso Rojo y voy a daros un rayo de esperanza, en primicia. Y es que, como sabéis, que estoy de portavoz de Vox en la Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid sobre el caso de Begoña. Y entonces, la verdad es que se nos ha acusado a Vox de intentar entorpecer, de querer enturbiar, cuando hemos dicho que hay que centrar el tiro. Como tú bien dices, hay que mandar mensajes muy claros, mensajes muy contundentes y que puedan ser efectivamente desencadenantes de un cambio político, de una convocatoria de elecciones. Y por eso hemos querido centrar el tiro de forma, os lo reconozco, obsesiva en que venga a comparecer Pedro Sánchez. Y es verdad que el camino ha sido largo, ¿no? Porque decía, no, es que no tiene obligación de comparecer. Y hemos insistido, esto lo tiene que decir el Consejo de Estado. Lo tiene que decir el Consejo de Estado. No puedes poner tú una traba a que sea el Consejo de Estado el que dictamine, porque hay precedentes en las Cortes de Valencia que dicen que si en la Comisión de Investigación se dirimen competencias de la Comunidad de Madrid, como es este caso, estamos hablando de un trato de favor en el seno de la Universidad Complutense, bajo la Consejería de Ciencia y Universidades, en ese momento en manos de un consejero de Ciudadanos, el señor Sicilia. Estamos dirimiendo competencias del interés de todos los madrileños, por ende de todos los españoles, pero de todos los madrileños en un ámbito que es nuestra competencia. Y una persona que circunstancialmente ocupa el cargo de presidente de gobierno es el marido de aquella persona que supuestamente ha sido beneficiada por ese tráfico de influencias. Es decir, es un español más que circunstancialmente ocupa el cargo de presidente de gobierno. Hemos insistido por activa y por pasiva hasta el punto de que, bueno, pues un poco por callarnos la boca, un poco porque nos llevemos, pero en el fondo da igual, se llama a comparecer a Pedro Sánchez. Primera buena noticia. Y ahí, Vox, hemos sido muy claros. Sí. Buena noticia, sí. O sea, buena noticia, sin duda, buena noticia. Ahora, vamos a llevarlo hasta sus últimas consecuencias, que el Consejo de Estado dictamine. Pero es que yo no puedo instar al Consejo de Estado. Ya me gustaría ser la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero no puedo hacerlo. Pero tengo una vía que es la mesa de la Asamblea. Señores, díganle de mi parte a la presidenta de la Comunidad de Madrid que haga esta instancia. Bueno, pues mi compañero efectivamente en la mesa de la Asamblea me ha dicho que parece ser que va adelante, que se le remite esta petición de solicitar un dictamen al Consejo de Estado a la señora Ayuso. Entonces, oye, si la señora Ayuso pide este dictamen al Consejo de Estado, que se paralice la comisión, espera. Que el Consejo de Estado diga, y todos juntos a por este señor para que tenga que venir a comparecer. Ana, vamos a ver. La presidencia del Consejo de Estado la sigue ocupando aquella señora que se llama Carmen Calvo. Sí. Carmen Calvo, la que presumía de haber atendido a los alcaldes mientras estaba en el baño, en una entrevista pública. Esa es vicepresidenta de Pedro Sánchez. Lo sé. Que vaya usted con Dios con la propuesta. Sí, entiendo lo que decís, entiendo perfectamente lo que decís. Y es verdad que el riesgo es, claro, vale, pero que llegue. Sí, llegue. Bueno, bien, vale. Que llegue y que si tiene que prevaricar la presidenta del Consejo de Estado, que lo haga y lo firme. Admiro su tenacidad. Que ya seguiremos. Admiro su tenacidad y la admiro mucho, pero con esos yo no me jugaría a los cuartos. Vamos con Ábalos a petición de don Mario Garcés, que quiere saber qué es del incierto pasado de Jessica. Dice Ábalos, novia que cobraba por viaje por fin de semana o por como sea. Vamos a verlo, los viajetes que se montaba Ábalos con Jessica, qué manda. José Luis Ábalos está cada vez más cercado en el caso Koldo. Según el debate, Ábalos cambió de teléfono justo antes de que el Supremo ordenara a la UCO investigar su tráfico de llamadas y mensajes. Ábalos ha estado utilizando el mismo número desde que llegó al gobierno en 2018. Pero hace 2 semanas decidió cambiar de número, ya que con el de antes se pudo haber intercambiado mensajes con el comisionista Víctor de Aldama, con su exasesor Koldo García, con Ángel Víctor Torres o con Santos Cerdán. El exministro tendrá que comparecer en el Supremo el próximo 20 de febrero.
Días más tarde está citada Jessica, la mujer que acompañaba a Ábalos en cada viaje y con la que mantenía una relación extramatrimonial. Uno de los tantos viajes oficiales que realizaron juntos tenía destino Rusia y allí no se privaron de ningún tipo de lujo. Jessica, Ábalos y Koldo se alojaron en un hotel 5 estrellas que cuesta entre 500 y 1.000 euros la noche. Jessica, en aquel momento, era trabajadora de Ineco, empresa dependiente del Ministerio de Transportes, y cobraba a Ábalos por acompañarle 1.500 euros al día. Si el viaje a Rusia en agosto de 2019 duró 3 días, Transportes pagó a Jessica un total de 4.500 euros solo por acompañar a Ábalos. En aquella época los viajes no dejaban de sucederse. En septiembre de ese mismo año, Jessica acompañó al ministro a Canadá y un mes después a Abu Dhabi. En total, la UCO ha contabilizado un total de 16 vuelos en los que ella estuvo presente junto al exministro. Además, cuando a la joven se le acabó su contrato en Ineco, fue colocada a dedo en Traxatec, empresa dependiente del Ministerio de Hacienda. A todo ello hay que sumar que Jessica disfrutó durante 2 años y medio de un lujoso piso en el centro de Madrid, pagado por la trama. El alquiler rozaba casi los 3.000 euros. Ahora tendrá que rendir cuentas de todo ello ante el juez Leopoldo Puente. Y encima le mandaba mensajes José Luis, es que cobro muy poco, ¿dónde me has metido? Esto que las empresas públicas todavía no han pasado por el juzgado para explicar cómo fue el proceso de contratación. Me lo imagino como el de la Diputación de Badajoz, similar similorum. Pero, oye, esto es fantástico. Una acompañante a la que le pagas 1.500 euros por día, ¿verdad? Confieso que se me ha disparado la imaginación viendo la habitación. Imaginaba a Koldo García encima del armario haciendo el salto del tigre y los otros 2 saltando. No, Koldo era el que llevaba el pastillaje. Ahora voy a eso, el pastillaje y las braguitas. Pero por lo que se ha sabido, vamos a ver, para que la gente, los que se han perdido un poco la narración de estos últimos días, Koldo García era el encargado de comprar la lencería y voy a contar una cosa, viniendo al programa y como era uno de los temas que sabía que se iba a abordar este sábado por la noche, he hecho una consulta en internet, digo, a ver cuánto cuesta, no las cortes sino las cortes. O sea, he cambiado de las cortes a las cortas ahora, hemos cambiado el orden de las letras por curiosidad. ¿Cuánto está la tarifa? No, con esto no quiero decir que ya lo sea, pero por curiosidad lo he visto, ¿no? Y, a ver, término medio, me imagino que ya va a haber todo tipo de alarmas en mi móvil ahora, pero no quiero yo saber nada, pero el precio medio son 300 euros la hora. Más o menos de calidad. O sea, 1.500 no debía ser... Está bien negociado, yo ¿no? como exsubsecretario del Ministerio de Fomento y como, de alguna manera, coordinador de esas empresas públicas durante mucho tiempo, incluido Ineco, yo lo vengo diciendo hace tiempo, es que todavía no sé por qué no ha comparecido la presidenta de Ineco y el director de Recursos Humanos de Ineco. Esta señora la contrataron por algo. Y tendrá que dar una explicación. Bueno, estarán citados en lugar menos preferente, digamos, pero es que siguen ahí los responsables. Es que esto, igual que pasó con la Complutense o igual que pasó con el presidente de la Diputación de Badajoz, obedece evidentemente a una instrucción explícita o implícita, no lo sé, pero obedece a una instrucción. Pero vamos a ver las ventajas que obtuvo Jessica, porque Jessica es la economía circular. Tanto que hablan de la economía circular, esto es una economía en constante crecimiento. Claro, que salga Cuerpo hablando de economía cuando aquí el PIB se dispara por Jessica. Una señora que cobra en torno a 70.000 euros en Ineco, es decir, aproximadamente unos 5.000, 5.500 brutos en Ineco al mes. Eso es un técnico de Es un técnico... ¿no? Predirectivo, o sea, no está mal, sin saber exactamente a qué se dedica. Hombre, sí, eso sí sabes a qué se dedica. Bueno, no sé. Fuera de Ineco, sí. Otra cosa puede ser su know-how o su expertise. Koldo lo debía saber bien. 2, que además le pagan el piso, por lo tanto, si le pagan un piso a razón de 2.500 euros al mes, ya son 2.500 mes más. Por lo tanto, 4.500 más 2.500. Si además le pagas la lencería, porque la lencería era Koldo con la caja fija. Iba ahí Koldo y se iba a Woman's Secret o a, no sé, a estas tiendas, a Intimissimi, y compraba ahí la lencería para la noche. Le decía, hoy la quiero roja y de todos y de pieza única. Y además, 1.500 por día. No, por día que iba en los viajes. Por día en los viajes. O sea, solo cobraba en viajes oficiales. Pues vamos a ir más. Pues, entonces ya cuando no era viaje oficial, a Canadá, entre ir y volver ya son 2 días. Era la dieta. Concepto decoración. Canadá. Ida y vuelta ya son 2 días, más los 2 o 3 eran 5 días. O sea, que se podía sacar no te digo. en torno a 6.000 euros más por viaje. Si había un viaje oficial cada mes,
Pues oye, imaginaos, y el maestrillo 12.000 o 13.000 el euros. maestrillo de la filial de Traxa o de la otra, que no sé cómo se llama, ¿cómo lo hacía para, no, se va, permiso autorizado para ir al Canadá con el ministro, ¿no? Es decir, 4 días que no viene a trabajar. Y cada mes un viajecillo, y eso como... ¿A cuenta de qué? Porque, no, a ver... salen más de 30 días naturales de vacaciones. El ministro, cuando tiene un viaje, determina cuáles son las personas que le acompañan. Evidentemente, obedece a una necesidad funcional. O sea, si yo acompañaba a la ministra, sí, funcional o disfuncional, depende, ¿no? Pero vamos, en mi caso, se me decía la ministra, tienes que acompañarme a un viaje 2 días. Pues yo iba 2 veces con la ministra de Sanidad o con la ministra de Fomento, con las 2 que me tocó trabajar, ¿no? Y no pasa nada, y el equipo habitualmente era muy limitado y cada uno tenía asignadas sus funciones. Es que yo todavía, Jessica, bueno, iba a decir no sé qué funciones tenía, pero aparentemente es la que más definida debía tener las funciones. Sí. Por lo que se está viendo, ¿no? Más que Koldo o Aldama, sí, seguro. Y de verdad sigo pensando en Koldo tirándose. ¿Algún comentario a propósito de tal? No, ¿verdad? Solo que ella lo del teléfono. ¿Te acuerdas que ella encima llamaba y decía, oye, que me han dado el iPhone 16, pero el de 125 gigas? Que es una castaña. Que es una mierda como el sobre un picador. Que me den uno de verdad. Claro, José Luis. Y el otro mensaje es que pita la nevera. Y dices tú, ¿pero cuándo pita la nevera? Cuando la dejas abierta, bendita. Cuando la dejas abierta, pita la nevera. Mándame un técnico que me pita la nevera. Es un segundo, si no te importa. Más allá bueno, pues, del negocio que haya, la conocida circular de nuestra compañera Jessica, que no va a entrar, yo me quiero quedar solo muy brevemente con una cosa. Recordar que este señor, Ábalos, era en que en la famosa moción de censura se dirigía a los españoles, a todos, aunque estemos cambiando de gobierno, hablándonos de corrupción, de buenos hábitos y que había que desterrar todos estos hábitos que la democracia española había corregido o había adquirido en los últimos años. Hay que ser sinvergüenza, pero sinvergüenza, para fecha de hoy y tener pocos principios, ya no digo de qué, ni siquiera sus compañeros, para permitir que antes, durante y después, poner a un portavoz que era un corrupto, que es un corrupto. Moralmente yo no soy nadie para calificarlo, pero desde luego que hayamos tenido que tragarnos los españoles el espíritu de un tipo que, con todo lo que estamos sabiendo, estaba dedicando a hacer el sugar daddy nacional con nuestro dinero. Manda. ¿Qué es eso del sugar daddy nacional? Bueno, sugar daddy... Yo soy un antiguo. Yo con mi compañero Marces he también hecho exploración esta semana, la he estado mirando cuánto estaba el score. Y he dicho, pues bueno, yo creo que al final, el señor Ábalos físicamente no es un Adonis. Vamos a dejarlo. ¿No? Para mí el score es un modelo de Ford. Pues ahí me quedé. Y desde esa inocencia es de la que os quiero hablar. Tengo que recomendaros que penséis con claridad de sábado por la noche. ¿Cómo hago yo para que lo que yo pienso y lo que piensan estos se traslade a la sociedad española? Ayúdanos a ser más fuertes, hazte socio, hazte miembro del Club de Amigos del Toro Televisión, simplemente llamando a ese teléfono que aparece aquí, facilísimo, en 5 minutos lo tenéis hecho. Por cierto que hay una excursión que promueven para febrero por el barrio de las Letras, que es una maravilla, no os la perdáis. En la página de El Toro Televisión encontraréis los datos concretos y el nombre del guía de cuyo brazo podéis ir y pasearos y ver dónde estuvieron los corrales de comedias en Madrid, por ejemplo. Ahora hay que inscribirse pronto, que las plazas son limitadas. Momento muy esperado, el desengrasante. Hoy os traemos unas piezas antológicas. Por ejemplo, ¿qué dice Montero de los socialistas en Andalucía? Está haciendo ya campaña, por eso a veces viene poco por Madrid. No conozco a nadie que la eche de menos. Esto es lo que dice. Somos un partido que tiene un gen ganador porque hemos gobernado esta tierra, hemos conseguido transformar Andalucía. Y eso es lo que este partido ha labrado a lo largo de tantos años, de tantos líderes que gobernaron esta tierra con ganas, con proyectos, con ambición, con honradez. Con honradez. Chávez. Con honradez, Chávez, Griñán y el otro, el de la cocaína, el que tiene dinero para asar una vaca, Juan Lanza se llamaba, lo decía su madre, lo de la vaca y lo de la sarla. Sí, es verdad que tenéis el gen
El gen, que es la primera parte de la palabra gentuza. Ese debe ser el gen. Bueno, Belarra, otra antología del flamenco que tenemos hoy. Bueno, a Ione Belarra no la ha llamado nadie por el camino de la danza. Eso es evidente, pero dice cosas como esta que os van a hacer reír. Asumir el reto de dar el relevo al que ha sido, desde mi punto de vista, uno de los mejores políticos de la historia de nuestro país, Pablo Iglesias, no fue para nada sencillo. Y ya por último, hay un tío que es el que manda en la compañía Ryanair, la que trae más turismo a España. Le están haciendo mil putadas, ¿sí? Y el tío coge, viste de payaso a Agustín Duy y hace un sketch fantástico. Yo creo que este de Ryanair está picado porque ahora Trump le está comiendo terreno y sale menos en los telediarios. Es un cachondo el tío, ¿no? Pero bueno, coge a Agustín Duy, le pone tal, yo love, ¿qué pone? Yo love... Yo amo subir los precios. Eso es lo que consigue Agustín Duy. Bueno, pues nada, yo que si fuera ministro, esto a mí me iba a deprimir muchísimo. Con este loco, que es irlandés, hay que entenderse porque no nos podemos permitir que deje de traer 6 millones de turistas. En cambio, le estamos buscando las cosquillas y el tío se cabreará un buen día y dirá, ¿que me pagan lo mismo en Grecia? Pues tararí que te vi, ¿no? Bueno, pues nada, sigamos para bingo. Que hemos tenido ministros malos de Podemos, pues podemos aguantar unos cuantos malos de Sumar, digo yo. ¿Dónde está el problema? Bien, visto lo visto, vamos al hermanísimo, al músico. A mí lo del músico me tiene absolutamente entregado, porque es que es maravilloso. Se marchó. Pero ojo con la dimisión, ¿eh? Con carácter extraordinario se aplica a partir de mayo. No he visto nada igual. Dimites, coño, pues te vas. No, este dimite, pero ya si acaso en mayo lo vemos. Y no sé por qué el tío no dimite con posterioridad a la paga extra de junio. Claro, tendría mucho más sentido. Bien, las cosas no le van bien porque se puede haber ido, pero el procedimiento judicial continúa. En el procedimiento judicial se acredita que el asesor en Moncloa lleva 3 años cobrando de lo público para solventar sus problemas con la Hacienda, la agencia tributaria, y le van mal en muchas cosas, porque a la hora de, dice, tráigame usted, dice la juez Beatriz Bienma, preparadísima, ¿eh? Un ejemplo, dice, tráigame usted los documentos en los que este director de área justificaba su trabajo. Y parece que cuando tú firmas documentos una vez al año, muy difícilmente las firmas te van a quedar del mismo tamaño. Ahora, si vas a la notaría y firmas hoja tras hoja, suelen quedar del mismo tamaño. Tampoco sueles utilizar los tiempos verbales del pasado, sino es que las estás rellenando hoy las del año 21, que parece que por ahí van los tiros. El absentismo laboral del hermano de Pedro Sánchez es más que una sospecha. La jueza que lo investiga destaca informes de su trabajo firmados a mano. El primero es de 2017 y el último de 2025. Un total de 8 documentos que son idénticos. Todos llevan la firma y la fecha escritas a mano y eso hace desconfiar a la magistrada de los servicios prestados por David Sánchez en la Diputación pacense. Hacen sospechar también expresiones en pasado, concretamente en el informe que corresponde a 2021, año en el que el hermano de Sánchez estuvo de excedencia. A pesar de que la fecha lleva escrita más de 3 años, el texto que ahora tiene en sus manos la jueza tiene expresiones en pasado. Como ven, los documentos de Azagra parecen un diario escrito a posteriori. Por los juzgados han pasado ya un total de 7 testigos y todos coinciden en una misma cosa. Ninguno vio al hermano de Sánchez trabajando en su despacho, y eso que no tenía autorizado el teletrabajo. Yo a David no he visto en el conservatorio. Una vez me lo cruzaba el pasillo. Yo no lo he visto jamás en el despacho. David Azagra fue contratado en 2017 en un puesto de alta dirección que fue creado específicamente ese año. Según la jueza, al principio se le habilitó un espacio en la biblioteca hasta que se le acondicionó un despacho propio. Sin embargo, con la baja y la excedencia, ese espacio se adjudicó a una secretaria. Según la investigación, entre mayo de 2023 y mayo de 2024, David Azagra no tenía ningún despacho oficial y la directora de conservatorio asegura que no había reuniones periódicas con él. Los correos intervenidos por la UCO muestran también que el hermano de Sánchez cancelaba reuniones frecuentemente y que durante 8 años que estuvo contratado
Solo en 5 ocasiones dirigió la orquesta del conservatorio, y eso que esta era una de sus principales funciones en la Diputación. Si la gente siente fervor por Paganini, ¿qué menos va a sentir la gente por Cobranini? Ni estudia ni trabaja, pero Cobranini, no me digan más. Y tiene un problema con el boli. Tiene muchos problemas, pero antes de hablar del boli, que ahora vamos a hablar del boli, qué falta de respeto y de consideración tenemos con la gran aportación a la Liga Internacional, que es el canto de las chirimoyas, que si alguien no ha tenido la oportunidad de oírla, yo le animo a que lo haga para acabar de romper los tímpanos de nadie. Yo no he visto una chapuza que si alguien levantara la vista moriría. Vamos al tema del boli, un poco a todo, ¿no? Es que, fijaros los chapuceros que son toda esta familia o este clan de mafiosos, ¿no? Hablamos de un fiscal general que es un chapucero, borrando, dejando, autoinculpándose con su actitud, y ahora vamos a un señor... Joder, yo no sé, yo te estaba escuchando, Alfonso, y digo, joder, pues a ver si es que lo estoy enfocando mal, si es que están tan desnortados. Pero claro, esto no es de ahora, esto viene de atrás, por tanto el desnorte venía antes de la presión. Yo creo que en fondo aquí, ojito que igual estamos en un borderline y gente con una capacidad, bueno, peligrosa por la posición que tiene. No hay nada peor que un tonto con poder. Lo peor que puede ocurrir en este país es un tonto con poder. Y aquí estamos que son de verdad que muy tontos, ¿no? ¿Por qué digo muy tontos? Más allá de que la caligrafía, coño, que la UCO y que las organizaciones todos tenemos, sabemos que... en ámbitos empresariales, cuando tienes dudas, hay un análisis, un experto caligráfico que te determina, incluso con la presión, con la mano que has firmado. Y una cosa que hacen primera vez es, cuando vemos antigüedades, es si la tinta es la misma, y que se puede porque no hay dos tintas iguales, al igual que no hay dos presiones iguales. Coño, salvo que tú firmes de corrido 6. Y va este hombre y resulta que tiene 6 firmas con la misma trazo, la misma tinta y la misma presión. Verde y con asas, pero alguien no te ha dicho, coño, ten al menos 3 bolígrafos, cámbiatelo de mano. O sea, es que hasta para ser delincuente hay que tener un punto de inteligencia emocional. Yo creo que esta gente... Yo no estoy diciendo que este señor sea tonto oficialmente. No, pero fíjate, no estoy diciendo eso. Todavía le delata más los tiempos verbales. Claro. Tú escribes lo que hiciste, haga usted un informe con todo lo que llevó a cabo en el año 22. Y él escribe, ese año estuve de excedencia, con lo cual ya por claro que no lo escribió en el año 22, ¿verdad? Que lo ha escrito antes de ayer o así. Pero que la condición final te implica es que yo no sé si ese grado de impunidad, piensan que han tenido un grado de impunidad donde tú pasas por encima ni siquiera la preparación del delito, sabiendo que hagas lo que hagas, vas a salir impune, que es lo que a mí, lo que quería concluir, que es lo que a mí me preocupa. Y es lo que estoy en mis intervenciones de noche estoy intentando cimentar en todo lo que estamos hablando. La convicción de impunidad de este clan de mafiosos es lo que a mí como ciudadano me preocupa. Porque si hubiera habido unas tentativas de hacer las cosas de una manera más inteligente, bueno, dentro de lo que sea, tienen ciertos respetos a las instituciones o ciertos medios de que esos jueces, de que esos ciudadanos, de que esos organismos se ven. No. La impunidad y la tranquilidad me preocupa porque eso implica, dice, si aquí no va a pasar nada, haga lo que haga, ¿para qué me complico? Ojito con lo que estamos viendo. Ana Cortés. Fíjate, antes decías, estoy muy de acuerdo contigo, pero es que además antes cuando hablábamos del tema de la filtración de los datos y estabas comentando la filtración de esos datos del fiscal general del Estado, decía, bueno, es que yo creo que ya están dando un paso más, que es el del indulto preventivo, claro, sí, que es un poco por donde tú vas. Es decir, si es que los que están dentro de nuestro entorno están previamente indultados, hagan lo que hagan. La inviolabilidad. Total, Sí. pero una inviolabilidad absoluta y total, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que es terrible porque efectivamente ahora nos reímos, ¿no? Pero llegará un momento en el que incluso nos digan que efectivamente la presencia de David Azagra en la Diputación de Badajoz dejó de sentirse en el momento en el que presentó la dimisión. Porque Esto es que ya lo dice Gallardo, el presidente. Claro, este que veis ahora en llamarán pantalla. no a un experto en caligrafía, que yo creo que es que ni hace falta que todos los que hayamos... Yo he tenido la suerte o la desdicha de haber hecho auditorías, las auditorías más incómodas que puedas hacer, que son las internas, que son a tus propios compañeros. Eso es desagradabilísimo. Te mira todo el mundo. Te odia todo el mundo. Es un trabajo ingrato donde los haya, pero que no te dan la ISO 9000 hoyos si no tienes auditores internos. Y he estado en procesos en los que se han revisado miles y miles y miles de expedientes. Y es que es facilísimo identificar la firma falsa. ¿Por qué?
A mí me han dicho siempre, lo que no quieras que se sepa ni lo pienses, porque en el fondo es difícil mentir. Es que mentir no es tan fácil. ¿Por qué? Porque uno comete esos errores, firma con el mismo boli, habla en pasado cuando le tocaba hablar en presente, ¿no? El problema de toda esta gente es, como tú bien dices, Raúl, esa impunidad, pero además esa impunidad ya oficial, ¿no?, que se les está dando. Don Mario Garcés. Bueno, yo llego a la conclusión que cuando llegó a la Diputación Provincial de Badajoz le dijeron, tú eres el responsable de las sinfonías, y el que tiene mal oído entendió, soy el responsable sin oficinas. Entonces por eso dijo, ¿para qué voy a tener una oficina? ¿No? Porque la verdad es que para haber compuesto la danza de las chirimoyas, que rima con los Goyas, pues la verdad es que no... Por cierto, pieza que nadie había escuchado nunca, pero que existe, las cosas hay que decirlas como son, ¿no? Es verdad que esa sensación de impunidad es insultante, pero yo insisto en otra cosa que a mí me parece más decadente. Que este señor llevaba 8 años así, que era conocido popularmente en Badajoz, que lo sabían los funcionarios, que lo sabía media Badajoz, y nadie levantó la voz. Y hablo también de una parte de la sociedad que está con cloroformo. Como la agencia tributaria, que Exacto. yo siempre porfío contigo en eso. No, que tienes razón, pero tienes razón. ¿Qué pasa para aceptar y que nadie diga nada, ni periodistas? Aquí nadie dice absolutamente nada. Los periodistas locales no se enteraron de nada. La DIPU era una maquinaria de ordeñar importante. A ver, que el hermano del presidente del gobierno trabaje en la Diputación Provincial o no trabaje en la Diputación Provincial de Badajoz es un hecho notorio. Y lo saben todos los funcionarios de la Diputación Provincial de Badajoz y todos los políticos locales. ¿Cómo tarda 6 años, 7 años en saltar todo esto? ¿Qué está pasando? Y eso realmente es muy preocupante. Hablamos tanto de la fuerza de la sociedad civil, de la valentía. Aquí no es valiente nadie. Aquí la gente ve esto porque unos tendrán que tapar también otras cosas, porque hay miserias aquí combinadas. Cuidado, no digas esto. Es que nos ha pasado a otros otras cosas. Es que ya vale. Y me vas a permitir un ejemplo, porque claro, cuando he escuchado a lo de la honradez andaluza del Partido Socialista de Andalucía, Montero. voy a contar una anécdota que sería perfectamente imputable a Montero. Había un político conservador de principios del siglo XX llamado Abilio Calderón, que era de Palencia, que era un tipo que era absolutamente corrupto. Y un día, haciendo campaña electoral en Palencia, llegó en el brick del tren del Ministerio de Fomento y había las 2 letras OP de Obras Públicas. Entonces él, cuando llega, dice, efectivamente, gracias por ponerme esto, honradez palentina. Pues yo creo que Montero igual, cuando habla de honradez es sin H, porque si no, era como Abilio Calderón. Es que decir Montero honradez, yo lo pensaba, esta mujer no pone ni la H delante porque es incapaz, evidentemente, de construir una idea lógica. Aquí ya está en lo del gen. El gen, era el gel. Algunos con el gel necesitan. Un gentilicio de gentuza. Bueno, a lo que vamos. Nos queda un temazo que es lo del pareja de Ayuso. Yo, a partir de ciertas edades, lo de novio ya no lo uso, como saben algunos aquí en la sala. Uso lo del pareja o con la pareja o el pareja, me da lo mismo. Nada es despectivo, lo digo con todo el cariño. Ha hecho una cosa para la cual hay que tener valor, porque a este hombre lo van a crujir, pero ya lo sabe. ¿Y cómo lo sabe? Le da igual, que es el razonamiento. Solo cuando las cosas te dan igual, cuando estás en el precipicio, dices, bueno, pues ¿sabes qué? Voy a hablar, voy a contar. Y este hombre, pues que es evidente que sus datos circularon por donde no debían, eso no lo discute nadie, pues lo van a crujir en los 2 delitos fiscales y el de falsedad documental que le persigue la Fiscalía, por lo menos esa posibilidad cabe. Esta semana atrás era el día en el que Pedro Sánchez tenía que haber ido a un acto de conciliación a rectificar y a negociar con los abogados de este señor lo que pide de indemnización, pide 100.000 pavos. Esto es mucho, hasta Rojo le parece mucho, que es un artista, este hombre en cobrar, ha ganado todo Dios en los tribunales, debe tener buen abogado o lo que sea, pero gana, ahora pide cantidades más modestas. ¿Qué ha pasado? Pues que Sánchez no ha ido, no, hombre, ¿cómo va a ir? ¿Cómo va a ir el tío que todos los progresistas del mundo están espiando a ver qué hace? No, hombre, no va. Y como no va, pues otro cualquiera en su caso, pues se hubiera echado a llorar. Pero él, diciendo que le da igual, ha cogido y se ha ido al Tribunal Supremo, porque como es un aforado, dice, buenas, mira, aquí traigo esta querellita contra el señor de la Moncloa por un delito, presunto delito de injurias y calumnias. Vean. El jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la sazón
pareja de este delincuente confeso. Sin base jurídica y sin una sentencia firme, Pedro Sánchez llamó delincuente confeso al novio de Isabel Díaz Ayuso. El empresario denunció al presidente por estas palabras y el siguiente paso era un acto de conciliación al que Pedro Sánchez decidió no acudir. No estaba obligado a hacerlo y la verdad es que nadie esperaba que acudiese. Sí que lo hizo el abogado de González Amador. Por ello, ante la ausencia de Pedro Sánchez, la defensa del novio de Ayuso ha confirmado que ahora interpondrá una querella por injurias y calumnias contra el presidente del Gobierno. El caso ahora se eleva al Tribunal Supremo al estar Sánchez aforado. González Amador no solo ha emprendido acciones legales contra el presidente, también lo ha hecho contra otros miembros del Gobierno como María Jesús Montero, Óscar López, Félix Bolaños, Isabel Rodríguez y Diana Morant. Aún así, la pareja de Ayuso tiene una nueva cita en el juzgado. Será el próximo 24 de febrero. Tendrá que declarar como investigado en la causa en la que se investiga la presunta comisión de 2 delitos fiscales y uno de falsedad documental. A ver que me he perdido con los nombres. Montero, Bolaños, Diana Morán, ¿y quién era el otro? Isabel Rodríguez. Isabel Rodríguez, ni los 5 magníficos, la delantera y que Óscar de Zaragoza, Óscar la López. Petra de Óscar Villa, Óscar ¿no? López. Madre mía, Y Violeta. qué retahila. A este tipo de procedimientos, al acto de conciliación no vas si no vas a pagar. Normalmente o pactas antes un acuerdo con la otra parte y lo arreglas sin llegar, pero si no estás dispuesto a pagar no vas al acto de conciliación. Yo por mi experiencia, porque sí, nosotros en los medios de comunicación sí tienes muchas demandas de ese tipo, por derecho al honor. Por el lado penal tienes mucha defensa. Además, me parece excesivo lo de los 100.000 euros. Nosotros yo gané una en Peris Digital a la cadena SER de unos 50.000 euros y nos pareció la pera. Y tuvimos otra con Antena 3 de 18.000 y nos pareció muy bien. Y otra me parece que fue con Vázquez, no sé cómo se llama, el de Jorge Javier. Jorge Javier, también muy pequeñita. Lo habitual en estos casos, si quieres ganar, es pedir muy poco dinero, para que el juez no entienda, porque 100.000 euros me parece que es el presidente del Gobierno. Ahora, no es lo mismo que te insulte Jorge Javier a que te insulte el presidente del Gobierno. Una ministra francesa acusó de doping a Nadal. No, hombre, acusó de doping a Nadal. Oye, a nosotros, me acuerdo, a Isabel Durán y a mí nos pidió 360.000 Boyer por una cosa que era obvia, que es que había estado compinchado con ETA, no era yo quien lo había dicho, pero a mí me llevaron por eso y era desproporcionado. Yo sí creo que se dan muchas circunstancias que pueden terminar con la condena de Sánchez, la publicidad, la importancia, donde lo dijo. La reiteración, que es muy importante. La reiteración es fundamental. Y después el ámbito en el que llega, porque sí llega mucha gente. Que tú dices de alguien no sé qué, pero se entera tu cuñada, pues mira, oiga, yo sí creo que a lo mejor puede prosperar. Lo de los 100.000 me parece mucho. Yo hubiera ido por mucho menos por el gusto de pasarle la cara por el banquillo. Mario Garcés. Bueno, la emisión de un juicio para determinar si una persona física es delincuente o no tiene que ser un fallo emitido por un juez y, por lo tanto, cualquier declaración previa de una persona, si no ha habido un fallo judicial, pues es contraria a la realidad y en ese sentido se equivocaron. Sí. Como inspector es cierto que en las prácticas de inspección muchas veces se insta al contribuyente, bien directamente o bien a través de su representante, a que determine si él se considera que ha cometido alguna infracción. Y es verdad. Pero eso no supone que sea un delincuente. Porque, insisto, la declaración de delincuente solo cabe a una autoridad judicial. Por eso, el presidente del Gobierno y los ministros tendrían que ser más cautos. Y a partir de ahí se dice, no, es que todo el mundo se declara que es delincuente. No, no es verdad. Voy a poner un caso ahora de máxima actualidad, que es el caso de Ana Duato y su marido Miguel Bernardo, y el caso de Imanol Arias. Imanol Arias ha reconocido culpabilidad para evitar la cárcel, mientras que Ana Duato y su marido han decidido seguir, teniendo en cuenta además que los dos aparentemente han podido cometer presuntamente la misma infracción tributaria. Por lo tanto, no hay ninguna obligación, no es una declaración judicial de reconocimiento de un acto delictivo, porque, insisto, para que en España se declare delincuente a alguien, lo tiene que hacer directamente un juez. Lo demás son declaraciones de parte que son parte de un procedimiento administrativo, en este caso en el ámbito de la inspección tributaria, y que tienen el mero valor
de poder modular o no y la son si me lo permites, una suerte de tradición en la relación entre el sospechoso y la administración tributaria. Bueno, pues tú me declaro lo que sea y me libro de no sé qué. Esto es el ABC. Yo no creo que el juez entre por al eso fondo de es por lo que el que se pone bravo con todo esto es el Colegio de Abogados de Madrid. Claro. La acusación. Pero es que yo no creo que el juez entre al fondo de eso. Es decir, que ni tiene por qué entrar. Se me olvidaba enumerar, para darme el gusto, ya que me das, que en esta semana que ahora concluye, hemos ganado el juicio a Koldo, le hemos ganado el juicio a Ábalos y al hijo de Ábalos. Nos falta solo a Jessica, que no nos ha demandado. Vaya, por Dios. De momento. De momento, a vosotros sí, por lo que habéis dicho. A mí me parece fenomenal. Me parece fenomenal que haya demandado al presidente de gobierno. Es absolutamente impresentable lo que dijo. Es que lo demás me da exactamente igual. O sea, me da exactamente igual. El resto del caso, fíjate, así como otras veces digo que Ayuso no debería de hacer tanto, no debería meterse tanto en este tema y hacerlo tan mediático y una causa personal, aquí sí que te digo que ante semejantes declaraciones del presidente de gobierno, de un ciudadano o de una presidenta de una comunidad autónoma, es que toda la fuerza contra él. O sea, este tío es un impresentable. De frente y por derecho. Pero vamos, pero con todas. Y si en vez de 100.000 piden 500.000, para adelante con ello. O sea, no, yo decía la cantidad tío, porque si no subes mucho el juez es más. Sí, te entiendo, pero a lo mejor si pide 20.000 no lo sacan en los medios de comunicación y no lo saca el país. Pues si quiere que pida 5 millones, que hace muy bien, que ojalá se los ganase. Y ya está. Es que ojalá se los ganase, porque es que lo que ha hecho el presidente un presidente de gobierno en un acto institucional, con la bandera de España detrás, con una audiencia potencialmente internacional, hablar de una causa de un ciudadano particular. Oye, tío, que me da exactamente igual quién sea, que eres un gañán. Sí, es que este tío es un gañán. Entonces, de verdad, y no me meto porque no defiendo la postura de Ayuso y cómo lo ha gestionado. Pero es que esto me parece que es independiente. Es que eres el presidente del gobierno y eres un sinvergüenza. Y ahí lo demuestra. O sea, ole, el Alberto González Amador y ojalá lo gane. Pero aparte de un gañán, como decís, es que lo que te va dando cuenta es que es ese progresista líder mundial, básicamente, como todo su trapa, son medio analfabetos funcionales. Porque lo ha explicado muy bien Mario, ¿no? Dice, una cosa es ser un infractor por el proceso administrativo, porque está reconocido una infracción contra la hacienda pública, pero eso se transformará en un delito cuando un juez, no es que un juez lo diga, cuando tengas una sentencia de un juez, ni siquiera el juez puede decir una sentencia lo que le parece. Porque pero él tiene terroristas entre sus socios. Pero por eso mismo parece mentira que el presidente de un gobierno, de un país, de una nación como la española, con el clan, no sé cuántos asesores estamos pagando, no sé cuántos millones nos cuesta toda la estructura, sea capaz de cometer esos errores de bulto tan tontos. Yo estoy de acuerdo con Alfonso en que aquí la cuestión, la estrategia, y si yo, probablemente vete a saber las necesidades económicas de cada uno, ¿no? Pero yo, por darme el gustazo de que esto tenga impacto, de que esto trascienda y verlo desfilar, los 50 los pongo yo. Mira, baja la mitad y nos pegamos, fíjate, oye, ¿acordáis pues de Lola Flores cuando tuvo el otro día el delito? Es que eso sí fue un delito. Contra Hacienda dice, oye, la sanción si me ponéis un euro todos los españoles, yo hago un crowdfunding aquí para que bajemos la cifra. Era un céntimo. Era un céntimo. Bajemos la cifra y entre todos lo ponemos para que el tío decida. Bueno, en atención a Mario Garcés, que antes reclamaba esto y quiere decir algo sobre esto, imagino. Vamos a ver al yihadista, 40 años de condena, que Junts, a Junts hay que dejarle que haga lo que quiera, pidió una comisión de investigación a propósito de los atentados de las Ramblas y de Cambrils. Y de Cambrils, y pues han sacado a este tío de la cárcel, han montado un pollo en el Congreso de mi padre de diablos, y la gente que estaba en la comisión, pues la gente de seria, de la oposición, pues dijeron, oye, todo esto estáis haciendo aquí una especie de circo a costa de este tío, para que este tío fuera ahí a ensuciar al Centro Nacional de Inteligencia, diciendo que ellos lo sabían, tenían al imán de Ripoll que nos comía la cabeza, literal sí, lo que dice este tipo, y no lo quisieron evitar. ¡Ay, qué gran excitación debe tener el de Waterloo al saber que ha llevado a un terrorista al Congreso a blasfemar contra el CNI! Garcés. O sea, es nauseabundo.
Es un segundo, además es entrar... Hay una obra de teatro al lado del Congreso de los Diputados que se titula Conspiranoia. Y esto es intentar dar impulso a la tesis de Puigdemont y del nacionalismo independentista catalán, de que hay una vinculación directa entre lo que ocurrió, entre el yihadismo, entre esos movimientos y determinadas estrategias internas, por cierto, alentadas por Villarejo en un momento determinado y donde se involucra el CNI. Es todo falso, es todo falso, es falso de absoluta falsedad, ¿no? Pero sí que voy a decir una cosa porque no se ha dicho hasta ahora y a mí me ha sorprendido. O sea, que este señor fuera a comparecer aquí lo sabían los grupos parlamentarios hace meses. Bueno, pensaban que iba a ser por videoconferencia. Sí, pero les ha indignado que vaya ahí. No, a mí me indigna, me da igual que declare, telemáticamente o no. El cómo lo haga lo de menos. Lo que he visto es una reacción de pronto muy abrupta porque se ha personado ahí. No, si lo abrupto es que este señor declare. Si estos señores, ningún diputado ni del PP ni de Vox tenían que haber ido. Y por cierto, la relación de los asistentes se conoce hace meses por parte de los grupos parlamentarios. Ni un grupo parlamentario lo ha filtrado. Ningún periodista sabía que este señor iba a comparecer. Nos hemos enterado ahora, porque he estado investigando. Nadie. No se sabía, una vez más. Ningún periodista se enteró. Ningún grupo parlamentario lo filtró. Y ni Vox ni el PP tenía que estar ahí. Por lo tanto, no me basta con levantarse o quedarse. No. Es que me da igual que entre telemáticamente o esté físicamente. Que ni un diputado de Vox ni un diputado del PP tenía que estar ahí. Y que lo tenían que haber filtrado el primer día. Y tenían que haber dicho directamente, Junts, con el beneplácito del Partido Socialista Obrero Español, está dando pábulo y entrada a un señor de esta calaña. Total. Que este señor lo que tiene que hacer es pudrirse, porque es el hijo de todas las madres malas, pudrirse en la cárcel de por vida. Esa es la realidad. Que no pocas muertes causó con sus... atentados en estos dos lugares. Rojo, ¿algún comentario? Bueno, 13 muertos. Es decir, a veces estoy absolutamente de acuerdo con Mario. Siento no haberlo pensado yo antes que él. Es lo que me molesta, ¿sabes? Yo estoy en esa fase de la vida en que no me producen envidia el dinero de los demás. Nunca me ha ido mal, ni siquiera a las mujeres. Y eso que ya no pego un tiro ni en legítima defensa. Lo único que envidio es el talento. De verdad, es decir, ya estoy en esa fase. Dicho esto, hay una frase que se dice mucho, estoy de acuerdo en que el PSOE y que el PP y Vox se han lucido, ¿eh? Y no lo sabía, pero caigo ahora en ello. Pero yendo más allá, hay una frase muy común en España en estos tiempos que es, este Sánchez y la cuadrilla no pueden caer más bajo. Sí pueden caer más bajo. Y porque escarban, ¿no os habéis dado cuenta? O sea, estos tocan suelo y escarban. A mí esto me parece atroz. Llevar, porque te lo impone Puigdemont, un tipo a echar basura sobre el Estado español y el CNI, o el que sea, no me digas, un tipo responsable de 13 muertos, que se salvó la vida porque lo mandaron a buscar unos repuestos cuando hacían las bombas. Se fue a buscar el detonante. No me digas, y que lo traigan aquí como testigo a decir, y cuando le dicen, oiga, ¿y qué pruebas tiene usted? Dice, yo no tengo que buscar pruebas, eso es que las busquen ustedes, dice. No, mientras... y el principal responsable de que todo eso suceda es el PSOE. Por supuesto. Es el PSOE, porque Junts no tiene capacidad pero los otros tenían que para montar una comisión de investigación. Si lo hace es porque el PSOE dice, bueno, pues está como lo de las fronteras y su vigilancia. Pues o el catalán en Europa, lo que tú quieras, no se puede, pero ya te buscaremos otra forma de acomodar. Bueno, les ha dado igual, bueno, pues ahora tienen lo que se merecen. Lo que pasa es que, bueno, el Partido Socialista ese CNI no lo reconoce como propio, ¿no? Ese es el problema. Que si fuera el de ahora, pues lo defenderían un poquito más. Yo creo que tampoco. No defendería a nadie. Yo digo un poquito más. No, yo no se trata de defender al CNI, pero condenado en firme, 43 años de cárcel en Córdoba. Y se monta todo un operativo, lo traen desde Córdoba, aparece con el chándal de Puma, que habrá cobrado por la publicidad. Tipo, ¿pero qué es esto? Es decir, ¿tú te imaginas en los peores tiempos de ETA, que te traes al cubati a hablar mal de la policía española, al Parlamento español, y dices, oiga, usted está loco? O al primo de Bin Laden en el Senado de Estados Unidos, yo qué sé, o no sé, lo que quieras buscar. Es que es un despropósito. Ahora, Alfonso, pero es que encima a petición de un prófugo de la justicia española, que es lo más gracioso, porque es que estás hablando un tío que está perseguido por la justicia española,
que tiene orden de detención internacional, que ha dado un golpe de Estado, te lleva a una comisión de investigación a un terrorista condenado, confeso, por 13 asesinatos. Mientras el y todos policía, aquí bailando la moto. Mientras el policía que se enfrentó a los terroristas de Cambrils es un hombre que vive en el anonimato, que no sé si, y si no los habéis leído, os animo a que leáis los libros de Javier Cercas, que le hacen homenaje, ¿no?, a ese héroe de Cambrils. Porque es que yo es de quien me acuerdo cuando veo esto. Tenemos a este señor que, como decís, se monta un operativo y tenemos escondido al que se enfrentó a ellos y acabó con la vida de 5 de los terroristas. Pero es que ojalá fuera el único terrorista que tenemos o el único filoterrorista que tenemos en el Congreso de los Diputados. Porque la realidad es que no podemos olvidar que gobierna una persona con filoterroristas de todo tipo que encima cobra. Muy hay cosas que descontamos, pero esto es una perversión parlamentaria, porque hay una comisión de investigación política sobre un caso juzgado, que es un delito de terrorismo. Juzgado por la Audiencia Nacional. ¿Por qué hubo, y yo me opuse, pero yo también ahí estaba solo, por qué hubo una comisión de investigación contra la Iglesia Católica si la Iglesia Católica no tiene nada que ver con la política nacional? ¿Por qué hubo una comisión de investigación por los accidentes de tráfico si no tiene nada que ver con la política y son hechos juzgados? Porque le interesa a determinadas personas que lo haya. Y aquí, por cierto, un toque de atención a los letrados del Congreso de los Diputados, que deberéis estar informando desfavorablemente la celebración de este tipo de comisiones, porque esto es revanchismo político y no tiene nada que ver con el derecho. Bueno, no tenemos tiempo para más, si acaso para desearles un buen fin de semana en lo que queda de él y para invitarles a estar con nosotros el próximo sábado a las 10:30 de la noche. Muchas gracias y hasta entonces.